9 de febrero de 1977. El mundo del rock todavía estaba procesando el final de Deep Purple, pero David Coverdale ya tenía otros planes. Ese día salía a la luz su primer disco solista. Hablamos del disco White Snake. Eran dos palabras separadas, un álbum con mucho soul, mucho blues y esa voz que te acariciaba la nuca. Lo que nadie sabía en ese momento, ni el propio David, era que ese título se iba a terminar transformando en una leyenda. Apenas un año después, el espacio entre las palabras desapareció, nació la banda y el resto, bueno, el resto es historia de melenas largas, guitarras afiladas y estadios absolutamente llenos. Pero todo empezó acá, con este vinilo. Poné la pava, acomodate, que ya estamos con vos. Arriba el día, amigos. Nueve minutos pasan de las 10 de la mañana. Esto es Arriba el Día, escuchando un clásico de Whitesnake. No sé si es el aire o somos nosotros, que me está saturando el micrófono. Digo, Juli, que estás haciendo ajustes allí en la operación técnica. ¿Querés que te dé un toque de música y metés mano ahí en los botones? ¿No? Bueno, queridos oyentes, esto es Arriba el Día, día lunes 9 de febrero de 2026. Los acompañamos hasta el mediodía y un rato más. En operación técnica está Juli Quirós, momentáneamente. En un ratito saludamos a nuestro compañero Brian Álvarez. Nuestro compañero de aire Héctor Nica Mancilla, que lo voy a catalogar como el hombre que no falta nunca jamás en la vida al aire de la radio. Por eso va a ser atípico estas semanas no escucharlo en sus días de vacaciones. Eso, comenzó sus vacaciones. Y aquí estamos junto a Rodrigo Arredondo, quien recién presentaba este clásico del rock mundial. Mi nombre es Leandro Dolan. ¿Qué tal, Rodri? ¿Cómo andas? Buen día. Buen día, Lean. Buen día para todos. Arrancamos la semana, arranca el lunes, nueva semana, la segunda semana del mes de febrero. Yo sé que los profes ya están en las aulas ahora. 13 grados la temperatura actual, ¿eh? Después te cuento un poquito más, pero digo, arranca el ciclo lectivo, ¿no? O arranca
por lo menos se empiezan a preparar los profes. Claro, los profes que vuelven a las aulas, están los pibes que rinden en febrero. Ya desde la semana pasada, a mí por mi otro laburo de las clases de inglés, me comentaban padres de algunos alumnos que están, bueno, los que se llevan materias a febrero, desde la semana pasada viendo exactamente qué tienen que rendir. Al mismo tiempo hay algo que se llama escuelas de verano, que se hace fuera del ciclo lectivo, que eso ya empezó hace algún tiempo. Entonces hay como escuelas con puertas abiertas en distintas cosas, pero lo que es el ciclo lectivo, de hecho las clases, oficialmente, digo oficialmente porque ya hay un paro docente para esta semana, hay paro docente para pasado mañana, es decir, en fecha de exámenes es el primer paro docente del año, vale decir, sí. Paro de ADOSAC, pero las clases empiezan dentro de 3 miércoles, es decir, no es este miércoles que es 11, no es el otro que es 18, sino... El 25. El 25. Okay. Es lo atípico, vienen comenzando los miércoles, las clases, vienen comenzando en febrero las clases. Los últimos días de febrero, los últimos ciclos lectivos, viste que vos decís, ¿cuándo empiezan las clases? El 1 de marzo, es lo que a uno le sale de memoria, es decir, los primeros días hábiles de marzo. Pero... Unos días antes, en verdad, sí. El miércoles 25 de febrero es el inicio, excepto en Chaltén, que Chaltén tiene un calendario escolar aparte porque tienen más vacaciones de invierno por el clima. Claro, ahí está. 13 grados en este momento la temperatura en la capital de la provincia de Santa Cruz. La máxima para hoy 20, la mínima de 7. Veo algunos pronósticos de posibles lluvias hoy lunes con esta temperatura y con viento también. Arrancó con viento la mañana, te habrás dado cuenta que ya cerca de las 9 y pico de la mañana estaba soplando fuerte. Y bueno, hoy vamos a tener un día con bastante viento, que era lo que estaba pronosticado, lo que les habíamos dicho. Con estas máximas, el cielo que por la mañana hasta la 1 de la tarde va a estar despejado, ya después por la tarde vamos a tener un cielo mayormente nublado, primero parcialmente, después mayormente nublado cerca de las 5 o 7 de la tarde, con ráfagas que van a oscilar entre los 50 y los 60 kilómetros por hora y vientos de aproximadamente 30 kilómetros por hora en la capital de la provincia de Santa Cruz, mi amigo. Acá nos apunta Beto Barría, nuestro colega de la web, que tiene docentes en la familia. Hoy volvieron los maestros, me levanté a las 7 de la mañana. Claro, bueno, el horario, ¿no?, de escuela primaria. Sí. 7 de la mañana, bueno, de hecho los docentes, por supuesto, los que entran a las 7:20 se levantan antes, digamos, si no, no hay manera de llegar a esa hora. Hablando del clima, bueno, está este viento molesto, que está pronosticado, como bien decías. Ayer llovió de nuevo en la capital de Santa Cruz, tipo, ¿qué serían? 8:30, 9 de la noche, de la tarde, en verdad, estaba oscureciendo y se largó la lluvia aquí en la capital. No estuvo nada mal la temperatura, ayer fue un día muy agradable de temperatura, pero estuvo muy nublado. Estuvo muy gris todo el día. A la noche se puso lindo, como es costumbre, ¿viste? Cuando llueve, a esa hora que baja un poquito, sí. Y cuando llueve no hay viento, o sea, es raro. Por lo general. Por lo general no, y anoche pasó eso. Llovió, obviamente no hubo viento, y cuando aflojó la lluvia cerca de las 10 de la noche, teníamos un domingo, pero muy lindo la noche, estaba para salir a pasear el perro. Totalmente. Muy, muy lindo. ¿Qué hora sería eso? Porque sabes que en mi caso está aquí en la ciudad nuestro compañero de tareas, que es de la web, Esteban Lewe Sandoval, está acá en Gallegos. Y él iba a salir ayer a las 9 y pico, fue el momento exacto en que se largó la lluvia. Y era una lluvia persistente. A las 9 hubiera sido, más o menos. A esa hora se largó la lluvia. Para mí sí, para mí esa hora. Pero digo, ¿a qué hora despejó? Que decías que estuvo lindo. En mi caso no me enteré, ya esa hora ni me enteré. Tipo 11 de la noche, claro. Más o menos, esa hora ya estaba, te encontrabas con el pavimento mojado y la gente que salía a pasear, porque verdaderamente estaba lindo. De hecho, había gente en la ría, había gente andando en bicicleta, gente corriendo. Decís, qué raro, después de la lluvia. Claro. Sí, bueno, pues estaba lindo. Claro, estaba linda la temperatura, no hizo frío en ningún momento. Así como nuestro compañero Héctor Nica Mancilla, el hombre que no falta nunca al trabajo, ciertamente. Siempre fue así, Juli, ¿no? Juli Quiroz en los controles. Viste que hay gente que no falta nunca al laburo. Nunca es nunca, como el compañero del secundario que tenía asistencia perfecta. Viste que al final de año le daban un diploma, sí, porque no había faltado nunca a clases, que no tenía ni media falta, que era la llegada tarde en su momento. 5 años. Claro, en mi caso, en el secundario 25, allá a fines de los 90, recuerdo 2 compañeros que le dieron diploma. Uno no había faltado nunca en la vida, no había tenido ni media falta. Claro, en todos los años de colegio. Claro, sí. Bueno, Nica viene a hacer esto, pero acá, en este equipo de trabajo, ahora está ausente por vacaciones. Le damos la bienvenida a nuestro productor, Sandro Díaz, regresado de su quincena de vacaciones. Justo nos vimos con Sandro el fin de semana y estuvimos conversando y le dije, mira, Sandro, tengo ideas de notas para el lunes, pero no te voy a molestar porque fin de semana son tus últimos días de vacaciones. Y Sandro me dijo, no, pero comentame porque estoy empezando a pensar en las notas en este caso para hoy. Bueno, hablando de eso,
nuestra grilla periodística tiene hoy 2 entrevistas. Una va por el lado del deporte, por un hecho importante, destacado para el deporte de ribayense y santacruceño, y otro va por el lado de la política. La cosa se está empiojando fulero. El panorama político, social, sindical de Santa Cruz, enseguida voy a hacer apenas un paneo. Es un inicio de año de veras difícil. Bueno, recién en el comentario que hicimos sobre escuelas ya dijimos, el miércoles hay paro docente. Esto determinado por el Congreso Extraordinario dado SAC del último viernes. ¿Tienen ganas de hablar de fútbol, muchotros? Porque si tengo que hablar de River es una decisión tuya, ¿no? 4 goles abajo. No, lo que pasó Qué en increíble, River, ¿no? Sonó el himno en un momento en la cancha otro día. El himno en el Monumental, ¿lo escuchaste o no? No vi el partido, no veo a River hace 1 año y medio. A ver si ponen huevo que no juegan con nadie, empezaron a cantar. Claro, el estadio completo. El himno del Monumental es ese. 4-1 perdieron contra Tigre. 1-4, así es. 1-4. De hecho iba perdiendo 4-0. Sí, y descontaron en el, no sé, minuto 40, una cosa así. Empezó el plan de desestabilización para sacar a Gallardo, parece. ¿No? O sea, uno ve el público cómo se pone y da la impresión de que... Y es que ya se viene un año muy malo. Sí. O sea, el 2025 de River fue malísimo. Amigo. O sea, sí. Son jodidos. Decime si no son jodidos los hinchas de River. No, para mí perder de local por 4 goles es catastrófico. Porque sí, además, es cierto, la derrota fue dura. En realidad viene tan mal la cabeza de River. Sí. La cabeza del equipo, ¿no? Sí. Y la cabeza del técnico también. Es decir, vos necesitas ganar confianza para tener un poco de estabilidad, y al segundo partido de local tener una derrota tan contundente, en verdad genera un malestar enorme. Ahí está probando el micrófono 321 en un momento, Juli Quirós para hablar desde los controles. En un momento el Barcelona estuvo, o sea, el Barcelona, Tigre, me confundí el Barcelona con Tigre, porque Tigre estuvo tocando como el Barcelona en un momento. Sí, juega lindo, Vi el resumen ayer en la mañana. Me apareció un recorte en redes de que a River le había metido 4 goles, que el partido había sido el sábado, entonces me metí a ver el resumen. Tigre juega muy lindo, River un desastre, pero la delantera de Tigre de un nivel de eficacia realmente muy, muy interesante. Buen día, Juli Quirós, ¿cómo andamos? Buen día, chicos. La impaciencia se acentúa sobre todo cuando invertiste como institución millones y millones de dólares, siendo el equipo que más gastó en el fútbol argentino en los últimos 2 años. Y que no hay respuesta alguna por parte del equipo, de los jugadores. En el verano Gallardo ensayó una especie de mea culpa para hacer borrón y cuenta nueva, pero evidentemente no le está encontrando la mano. Y dicen, de hecho, que hay internas en el gobierno de River, si se quiere, en la conducción. Además tiene un nuevo presidente River, desde fines del año pasado. Stefano Di Carlo, exactamente. Dicen que hay quienes... dan por entendido que este ciclo ya está, y hay quienes dicen, hermano, pará que es Gallardo, ¿qué te pasa? Claro, esa es la disyuntiva, ¿no? Ese es el dilema. Ese es el dilema de River. Sí. ¿Qué hacer con el técnico que le dio los años más gloriosos de la institución en una etapa que es muy mala y que viene de un año muy malo, y que ahora lo que pasa ayer es que te hace perder todo tipo de confianza, ¿viste? Es como casi volver a empezar. Es como estamos en cero de nuevo. Eso es lo jodido. Bueno, Boca tampoco tiene mucho para festejar, porque anoche perdió con Vélez. Eso veía, estoy viendo acá en las tapas de los diarios de la ciudad de Buenos Aires. Sí, 2-1, podría haber sido 3-0 antes del descuento de Sufiaurre, pero no jugó bien Boca, para nada. Claro. Y hay que hacer dos párrafos especiales. Aprovecho lo deportivo antes de irme a la calle, que tienen que ver con Río Gallegos. 3 párrafos especiales, si se quiere. Boxing finalmente perdió con la Amistad y no será finalista por el ascenso al Argentino A contra FADEP, el equipo de Sebastián Torrico, ex arquero de San Lorenzo, que jugará finalmente contra la Amistad. Apostilla 1, Apostilla 2, se retiró Raúl Becerra, jugador surgido en el fútbol de Río Gallegos. Está en la nota de Nuevo Día, ¿cierto? Exactamente. La veía ayer, qué jugadorazo Becerra, ¿eh? Cuando jugaba acá en Boca de Río Gallegos, era el delantero goleador, qué pedazo de delantero. Después hizo una larga carrera fuera de la provincia. Una larguísima trayectoria, ya siendo grande, pudo llegar al fútbol de primera, jugó en Argentino Junior, en Colón de Santa Fe, en nuestro país, y después se convirtió en uno de los ídolos del Deportivo Cuenca, que lo despidió ayer. Y 3, ganó Huracán el clásico contra San Lorenzo, el clásico de barrio más grande del mundo, con gol de Jordi Caicedo, pero el dato es que el Colo Gil, mediocampista riogalleguense, nunca perdió un clásico de primera división en el fútbol argentino. Vi la nota de Nuevo Día también, ¿la escribiste vos, no?
Qué interesante eso, ¿no? Se te cerró el micrófono justo, Juli. ¿Cómo es eso que el Colo Gil, habiendo jugado en clubes muy importantes y también en Chile, nunca le tocó perder un clásico? No, tenés el micrófono cerrado. Ahí está. Es el micrófono. Exacto, pero en Argentina, Estudiantes, Central, Talleres y Huracán, clásicos importantes. Central Newell's, Estudiantes Gimnasia, Talleres Belgrano y Huracán San Lorenzo. No perdió ninguno. Mirá vos que, bueno, nada, el hombre de la suerte vendría a ser, tremendo récord, sí. Sería el anti-Colorado, capaz, porque viste que se los trata al contrario, ¿no? Tienen la mala fama. Veía que el Colo Gil hace unos días atrás mandaba saludos a Río Gallegos. Claro, lo vi en nuestras redes también. Sí, la semana pasada, claro. Porque si no mi hermana después me reta. Se ve que la hermana le reclama, mandá saludos a Gallegos cuando le toca hacer declaraciones públicas. Bueno, un resumen así de asuntos futboleros del fin de semana como para no perder la buena costumbre. Y vamos a volver al tema de Boxing Club, que ayer, perdió la final contra el equipo de Chipoleti y Río Negro. El equipo de La Amistad perdió 3-0, vos y 3-0, se comieron, una goleada, pero hay que decir que el segundo y tercer gol del equipo local en ese caso, porque a Boxing le tocó viajar, jugar de visitante, en verdad el segundo y el tercer gol fueron sobre el cierre del partido. Boxing estuvo 1-0 abajo desde el primer tiempo y hasta el minuto 40 más o menos del segundo tiempo iba perdiendo por la mínima diferencia, pero sobre el final del partido, se comió 2 goles más y perdió 0-3 y perdió la final, en verdad, del torneo de ascenso, el torneo regional amateur, para ascender al Federal A del fútbol argentino. Siendo las 10 de la mañana, 22 minutos, nuestro estimado Rodri, ahí te está haciendo señas Juli Quirós, que estaba haciendo la operación, y este primer comentario es el móvil de la radio, sale a la calle en un rato. Buen día, estimado Brian Álvarez. ¿Cómo andamos? ¿Bien? Muy bien, pulgar arriba. Así que hasta el mediodía los acompañamos en esto que es Arriba el Día con el, llamémoslo así, el equipo oficial de la próxima quincena. Somos nosotros, muchachos, Somos nosotros 4 con Juli en la calle. ¿Cómo andamos? Bueno, escuchame, me gusta que tenemos acá todo listo para el sorteo. No sé si tenés ganas de adelantar el sorteo. Para la consigna del sorteo que se viene al mediodía, 12:15 más o menos. No, 12:15 no, mañana vamos a sortear. Atención, mañana es el sorteo. Pero los que se anoten hoy van duplicando, sumando chances para mañana ganarse el premio que tenemos. ¿Querés saber por dónde va la mano? Es una pregunta que así con forma de adivinanza. La pregunta es... A ver si la... Quiero ver sus caras. ¿En qué lugar podés encontrar que el jueves está antes que el miércoles? ¿En qué lugar podés encontrar que el jueves está antes que el miércoles? Al 1551 6051. Claro, si vos te pones a pensar, uno razona y dice, el jueves siempre está después del miércoles. Porque es lunes, martes, miércoles, jueves. Así es. No es lunes, martes, jueves, miércoles. Porque si no estaríamos en otro mundo, ¿no? Eso está claro. Con otro calendario. Pero hay un lugar en el que podés encontrar que el jueves está antes que el miércoles. Y si respondes esa pregunta con un mensaje de voz, duplicás tus chances para llevarte este premio que tenemos para vos. 1551 6051. ¿Dónde podés encontrar que el jueves está antes que el miércoles? ¿La sabés? Ni idea. Nuestros oyentes tienen un alto nivel de eficacia en las respuestas de adivinanzas. Pero esta es muy difícil. Es difícil. Bueno, mejor que sea difícil porque venimos algunas que son bastante más accesibles. Sí. Igual para el oyente, supongamos que alguien está escuchando ahora y no viene escuchando el programa, no viene participando. Esta consigna de adivinanza cambia 2 o 3 veces por programa. Es decir, un rato más cambiamos. Se cambia de consigna y se pasa en limpio quién adivinó la presente, todos en carrera para un premio. El premio ya están avisados, se sortean el día de mañana. Bueno, adivinanza difícil entonces. Fair play, venimos a hablar de deporte. Fair play en el deporte es el juego limpio. Por supuesto que si ustedes googlean no nos enteramos. Pero obvio. La idea es como apelar un poco al ingenio y a tratar de adivinar, ¿no? Es como romper la estructura mental de la respuesta clásica para ver por dónde va la cosa. Además nadie te apura, no es que tenés que salir a googlear ya porque tenés tiempo para pensar. No es que te vamos a apurar y que no, lo tengo que poner ya porque si no me quedo fuera del premio. No, tranquilo que en un ratito, vamos a tomar, ahora seguir el repaso de noticias, después otras cosas más también, después venimos con la respuesta y más adelante cambiamos la pregunta. O sea que hay tiempo para pensar. ¿Se puede repetir la pregunta? Por última vez repetimos la pregunta. Atención, ¿en qué lugar
¿En qué lugar? Al 1551 60 51. Mensaje de voz vale doble. ¿En qué lugar podés encontrar que el jueves está antes que el miércoles? Che, no es tan difícil, ahora que lo pienso un poquito más. Yo ya la saqué. Igual vos sos el hacedor de la consigna, digamos. Si no la sacas vos, sonamos. Nos quedamos sin respuesta. Tenés razón, no, pero la razoné, a eso me refiero. Está bien. Ya la había sacado antes. Claro, está bien, la razonás y te cerró, digamos. Entonces sí, bueno. Tiene sentido. Bueno, que así sea, ¿no? Porque alguien va a adivinar, seguramente, o unos cuantos van a adivinar. 51 60 51. En el saludo del equipo que veníamos haciendo, recién le dábamos la bienvenida, los buenos días al comandante Brian Álvarez. Estamos en vivo en YouTube, nuestro canal es Diario Nuevo Día, y el hombre detrás de cámara, el hombre del streaming es Rodri Poloni. Buen día, Rodri, ¿cómo andamos? Madrugador. Si decimos que Nica es el hombre que nunca falta, una palabra para catalogar a Rodri es madrugador. ¿Madrugador, decís vos? Súper madrugador. Mira vos. Llega tempranito. Sí, siempre está así. Pero llega mucho antes del inicio del programa, ¿viste? Eso para mí, no sé si llamarlo virtud, pero se parece bastante a una virtud. Yo, en mi caso, a tu edad, Rodri, con toda sinceridad, no era mi característica. Llegar 40 minutos antes al laburo. 24 años. Claro, 24 años. Que yo en los 24 años, no te digo que me quedaba dormido, pero... tampoco llegas mucho antes. Claro. Claro. Más o menos ahí en un horario de lo que uno podría llamar como razonable, ¿no? Bueno, vamos a empezar a abrir la agenda periodística del programa. Lo dijiste con mucho pesar. Sí, no sabés lo que es esta hojita de ruta, las cosas que marcan. Le puse un título general. A ver. Tensión paritarias. Pero la palabra que me suena es tensión. Es un momento donde se tensa la cuerda. Es un momento donde se tensan las declaraciones. Es un momento donde se tensan los vínculos. Pero estoy hablando de vínculos institucionales entre el gobierno de la provincia y, en este caso, los gremios. No voy a agotar el tema ahora porque son muchas aristas, pero esto es un resumen del viernes que terminamos a las 12:30 del programa a hoy, es decir, viernes por la tarde, sábado y domingo, del panorama que se viene en términos de discusión salarial, poder adquisitivo, trabajadores estatales, etcétera. Insisto con que lo que voy a comentar ahora es apenas una síntesis de temas que están cantadísimos en nuestra agenda y que vamos a ir cubriendo. Paro de judiciales, hoy, el martes y el miércoles. Paro de trabajadores judiciales de la provincia, lunes, martes y miércoles. El jueves de la semana pasada, al mediodía, el Frente Sindical, así denominado, que funciona en la conformación actual más o menos del segundo semestre del año pasado, un amplio frente sindical, dio una conferencia de prensa. En el inicio de esa conferencia de prensa, el secretario general de los judiciales, Mascheroni, contó que había un aumento de sueldos que correspondía a la paritaria del año pasado de los judiciales de la provincia que no había sido abonado. ¿Se acuerdan ustedes que los sueldos en la provincia los pagó el 5? Es decir, el jueves pasado, dijeron, no nos abonaron el aumento del sueldo. Bueno, hay toda una serie de detalles, ya vamos a volver a eso, pero lo concreto es que si vos decís judiciales de la provincia, paro lunes, martes y miércoles. Estamos hablando de esto, pasó el jueves, vino la manera en que resolvió, en este caso el sindicato, asamblea de por medio, etcétera, paro lunes, martes y miércoles. El viernes hubo un congreso extraordinario de ADOSAC, de la Asociación de Docentes de Santa Cruz. Paro para este miércoles. Este miércoles, ¿qué va a haber en las escuelas? Uno puede sintetizarlo en pibes rindiendo, ¿no? 11 de febrero, más o menos, pibes rindiendo. Pues bien, o viendo que tienen que rendir y tomando clases, etcétera, para empezar el año y, bueno, para pasar de año además, ¿no? El Congreso de ADOSAC votó el paro de actividades y participar también de la movilización que se va a hacer y de las protestas que va a haber en Río Gallegos y en Santa Cruz en contra de la reforma laboral que es propuesta del gobierno de Milei, que se discute esta semana en el Senado de la Nación. Ya vamos a leer algunos detalles del comunicado de ADOSAC porque hay cosas que ponen en contexto desde la óptica del gremio docente cuál es esa discusión. Estamos diciendo jueves conferencia del Frente Sindical, viernes paro docente, se venía el paro de judiciales, el sábado sale un comunicado de prensa de gobierno, del ministro de gobierno, del ministro de Trabajo, el nuevo ministro de Trabajo,
Jorge Mata, mirá, se me acaba de ir el nombre de pila. Es Jorge, ¿cierto? Es el nuevo ministro de Trabajo de la provincia de Santa Cruz. Y si vos lees, ya lo vamos a detallar, el comunicado de prensa del gobierno no dice que va a haber apertura de paritarias. ¿Cómo se descomprime esto si de algún modo se descomprime? Llamando a paritarias, que se vean las caras para empezar a negociar. Sí. El comunicado de gobierno no habla de apertura de paritarias, sino de condicionar a un diálogo con el ministro de Economía de cómo están las cosas y a cómo están las cuentas de la provincia. Lo estoy resumiendo conceptualmente, pero por ahí va la cosa. En paralelo, y con esto voy cerrando este resumen, hoy hay un congreso, en realidad se llama Asamblea Abierta de Trabajadores en el SOEM a la tarde de todo este frente sindical. Y en el medio, y de hecho nos están pasando datos nuestros compañeros de la redacción de El Diario Nuevo Día, hay policías autoconvocados, esto está en la portada de nuestra web, con reclamo al propio gobierno. Título de la portada del Diario Nuevo Día: policías autoconvocados elevaron un pedido al gobierno de Santa Cruz que solicitan el plazo y los argumentos. Ya vamos a ir con los detalles, pero fíjate, Rodri, cómo apenas resumir esto, llevó algo así como 4 minutos de aire, 5 minutos de aire, es apenas una síntesis del frente, frente sindical se llama, voy a cambiar la palabra, del panorama de noticias de 9 de febrero, y cómo está, en verdad, la temperatura bastante alta con la expectativa de apertura de paritarias, con un elemento que fue determinante la semana pasada. Una resolución del Ministerio de Economía que es leída por los gremios estatales como un párrafo en cuestión, que ya lo vamos a repasar, que dicen, che, pará, este párrafo de esta resolución que firmó el Ministro de Economía dice que la paritaria está en cero, que la negociación no va a existir, porque el gobierno habla básicamente de condicionar, de acuerdo a los ingresos de Santa Cruz, las futuras negociaciones. Es una resolución que se conoció la semana pasada, que es la 30/26, que ya estaremos repasando en detalle. De hecho, es cierto, se escuchó al aire y al micrófono, no pude evitar hacerlo, un tanto agobiante el inicio de año, 9 de febrero, el panorama que tenemos por delante de lo que van a ser las negociaciones salariales. Debo viajar 2 minutos al viejo continente para contarte la última. ¿Te acuerdas que la semana pasada habíamos hablado de Jeffrey Epstein y todas las consecuencias desde que se dio a conocer con quiénes este magnate negociaba para llevar chicas a mansiones, menores de edad, bueno, toda la historia que ya contamos, ¿no? Al que no lo sabe, más o menos una explicación muy breve: Jeffrey Epstein, un multimillonario que usó plata y mansiones para crear una red donde explotaba sexualmente a mujeres jóvenes y a menores de edad. La persona que reclutaba a las mujeres era su propia pareja. Y lo que hizo este caso tan grande es que Epstein era amigo de las personas más poderosas del mundo, políticos, reyes, famosos. Se dice inclusive que hasta usaba sus propias conexiones para ser intocable ante la ley, chantajeando, che, yo sé esto de vos, no sé, vos viniste a mi fiesta con menores de edad en una mansión en tal lado, así que a mí no me toquen, o haceme zafar de esta, o haceme zafar de la otra. Se dice que usaba las conexiones que había generado a lo largo de todos esos años para esquivar a la ley. Bueno, y que tuvo el final que ya dijimos que, bueno, finalmente lo descubren, por estos casos de pedofilia, lo terminan descubriendo, lo detienen, lo meten en preso en una celda en Nueva York y aparece suicidado o se suicida. Bueno, es la gran polémica, ¿no? Si lo mandaron a matar, si lo instaron a matarse o si se mató solo, ¿no? La gran pregunta. Bueno, esta historia pasó en 2019 tuvo su desenlace, o sea, hace ¿cuánto? 6, 7 años van a ser. Claro. Hace mucho tiempo, bueno. Y hoy era, pero ¿todavía se sigue hablando del tema? Sí, porque la semana pasada se desclasificaron un montón de documentos referidos a esta causa, Estados Unidos los dio a conocer, y esa desclasificación generó un revuelo a nivel internacional. Al punto tal que titula el diario Clarín: Efecto Epstein, renuncias en Francia y en Gran Bretaña por el escándalo. En Francia, por ejemplo, el histórico ministro de Cultura, Jacques Lang, histórico ministro de Cultura, tuvo que dejar su cargo en un instituto del mundo árabe que él dirigía dentro de París. Y, por ejemplo, el jefe de gabinete del primer ministro británico tuvo que renunciar por haber sido él, solamente por haber sido quien designó a Peter Mandelson
como embajador en Estados Unidos. Peter Mandelson involucrado también en el caso Epstein. Y hoy están hablando en Gran Bretaña, y con esto concluyo, de que peligra la continuidad del propio primer ministro británico, producto de la sacudida que se está generando con los efectos de Epstein. Así que, bueno, esa es la noticia, es uno de los títulos principales del diario Clarín. Efecto Epstein, renuncias en Francia, en Gran Bretaña, por el escándalo. Habrá que ver, esto va a seguir. O sea, estamos hablando de documentos de, dicen, miles o millones de hojas, de fojas para analizar a lo largo y ancho de todo el planeta. Y veía en esto que decís que en el detalle de la tapa de Clarín, el funcionario que renuncia en Francia es el histórico ministro de Cultura. Claro, sí, exactamente. Claro, che, pará, pederastía, caso Epstein, y el tipo es el ministro de Cultura. Una cosa, bueno, realmente catastrófica, digamos. Jack Lang es el fulano en cuestión, ¿cierto? Sí. Histórico ministro de Cultura del gobierno del socialista François Mitterrand. Soy muy malo para el francés, pero más o menos así se pronuncia. Pero fíjate hasta qué punto esto llegó, digamos, ¿no? O sea, igual ya sabíamos que hubo gente de las coronas europeas involucradas también y que hubo problemas serios. Bueno, en Gran Bretaña, puntualmente, ¿no? Totalmente. Fíjate vos que esto sigue. O sea, y esto fue la semana pasada y falta todavía. Estaba viendo Netflix el otro día, el domingo. Sí. Pusieron... Como, viste que siempre van moviendo las películas, te ponen arriba la última, abajo, bueno, siempre te ponen lo último. Claro. ¿Sabés qué pusieron arriba? ¿El documental? El documental de Jeffrey Epstein está puesto como la novedad de Netflix, cuando es un documental que data ya de varios años, es la novedad de Netflix. Con esto te quiero decir, fíjate vos lo que se está hablando en este momento, a qué nivel se está hablando del tema, que si Netflix propio tiene que saca todos sus estrenos para poner Epstein como título principal. Sí, lo posiciona, ¿no? Lo posiciona es porque evidentemente es, sin lugar a dudas, tristemente también hay que decirlo, el tema del momento. Claro, porque ese documental tiene unos años subido. En mi caso, lo vi hace 2 años y medio, ponele, o 2 años atrás lo debo haber visto, en la plataforma Netflix, ¿cierto? Aquí nos apunta nuestro compañero comandante Brian Álvarez que nuestro primer entrevistado no responde el teléfono. No hay ningún problema, señor Leonardo Mata. Mira, para que no se confundan los oyentes, estamos hablando de 2 personas de apellido Mata hoy. Sí. Ajá. Juan Mata es el ministro de Trabajo. Sí. ¿Vos sabías el nombre? En mi caso, me acaba de corregir el nombre de pila, dije Jorge, es Juan. Nuestro compañero Tony Villanueva de la redacción, claro, porque es el nuevo ministro de Trabajo, asumido hace 2 semanas atrás, el ¿cierto? reemplazo de Verbes, claro, que ocupó el Ministerio de Economía. Exacto, Ezequiel Verbes, que venía de estar en segunda línea en Economía, pasó a ministro de Trabajo, ahora pasó a ministro de Economía. Bueno, y el otro Mata, con el que estamos intentando comunicarnos, se lo conoce aquí en la ciudad como Leo, porque claro, se llama Leonardo. Leo Mata es el presidente del Atlético Boxing Club. Ayer estuvo en comunicación con nuestro productor Sandro Díaz, sí, nuestro compañero de tareas que hoy regresó de sus vacaciones. Le había dado el ok para una entrevista y por el momento no responde. Igual convengamos lo siguiente, sí, el equipo de boxing está volviendo de Chipoleti para Río Gallegos. Claro. Es decir, hay viaje, hay ruta, son muchas horas, etcétera. De modo que trabajo nuestro, aquí seguir intentándolo porque nos había dado el ok. Si ustedes recién sintonizan la radio o recién nos escuchan nos están mirando por YouTube, sintetizo el título, lo comentó Juli Quirós en el panorama de noticias deportivas. La Amistad venció 3-0 a Boxing en la final patagónica y puso fin al sueño albiverde. El Boxing Club de Río Gallegos perdió ante la Amistad de Chipoleti en la final de la región patagónica del torneo regional amateur, quedó sin ascenso al Federal A y cerró una campaña histórica. El partido se disputó en Chipoleti, donde el local ganó 3-0 la final de vuelta y se quedó con la llave tras empatar la ida. Acá en la cancha de boxing, el domingo de la semana pasada, recordemos que hubo algo así como 5.000 personas de público, es decir, fue un partido de veras, un evento muy popular, de alta jerarquía, porque hace mucho que un equipo de Santa Cruz y de Río Gallegos en particular que no participaba en instancias decisivas de este torneo de ascenso, que en su momento era el Argentino B y ahora se llama Regional Amateur. En sus años jugó Ferro, no sé si Nica lo vivió, justo está de vacaciones, pero en lo que va de este siglo, sí, o sea, de los 2000 para acá, sí, hay 3 equipos que llegaron a estas instancias. Bancruz, allá por los 2000, Boca de Río Gallegos, allá por el 2010 y en los años siguientes, y ahora
el boxing que llega a la final. Llegar a la final, por supuesto que ya es un logro en sí mismo, aunque fue con derrota. Había una transmisión que habían en la página de Boxing ayer, en las redes sociales, un link que te llevaba a una radio que se podía escuchar, y lo que pude escuchar de la transmisión es que había un arbitraje muy localista, es decir, que el arbitraje tuvo bastante de cancha inclinada en contra del boxing. Eso quedó bastante claro en el relato que escuché. De hecho, lo tenía apuntado como pregunta a Leo Mata en caso que podamos establecer la comunicación telefónica. Sería interesante porque si bien no es el escenario esperado, me imagino yo, el técnico del boxing, su plantel, su presidente, hoy quisieran estar hablando de haber ganado el partido final. En este caso les toca hablar de una derrota, pero me parece que ya debe haber, aunque el partido terminó ayer a las 7 de la tarde, es decir, pasaban un poco más de 12 horas de disputado el partido, debe haber una especie ya de balance, de decir, bueno, hay mucho positivo de todo esto, y me parece que es como un momento interesante para poder hablar de eso en caso de tener la posibilidad de comunicación telefónica con Leo Mata, así que lo seguiremos intentando. 14 grados la temperatura en este momento, el cielo está parcialmente nublado, anublado te diría, se va a ir cerrando de a poquito el cielo en la capital de la provincia de Santa Cruz. Eso es lo que yo veo, por ejemplo, en este momento, 14 grados y una máxima para hoy de 19, es decir, vamos a tener una temperatura que va a trepar casi hasta los 20, pero con viento, con nubes, con un poquito de también, bueno, a la noche cuando se empieza a nublar, se viene un poquito el fresco también. Así que atenti a estos datos, así inicia la semana. Una semana, y déjame contarte, Lean, una semana que va a ser una semana contrariamente a la pasada. ¿Te acuerdas que fue irregular? Que hubo días lindos y después tuvimos días feos. Muy riogalleguense. Un poquito de viento, un poquito de no sé qué. Sí, muy riogalleguense, pero bueno, de alguna forma u otra, esa irregularidad nos permitía disfrutar al tiempo que después teníamos que padecer. Bueno, esta semana el clima va a cambiar de forma regular, negativamente hablando. ¿Qué te quiero decir con esto? Que a partir de hoy y hasta el próximo jueves vamos a tener días de viento, de ráfagas de viento de 60 km por hora, días de ráfagas de viento de 40 km por hora, de 50, es decir, viento toda la semana. Así que hay que prepararse, y para días que vamos a tener, por ejemplo, hoy vamos a estar en 19 la máxima, posiblemente hoy sea el día más lindo, mañana va a bajar la máxima, y el miércoles vamos a tener una semanita ya que vamos a empezar a sentir un clima más propio, no tan de esta época diría yo, sino más cerca de abril o fines de marzo, 12 de máxima, por ejemplo, miércoles. Claro. Jueves, 11, 13 de máxima, ¿no? Y ahora estamos en 19, o sea que se viene un bajón fuerte de temperatura, sumado esto también al viento, hace que esta segunda semana del mes de febrero, bueno, sea una semana medio, yo sé que no es la palabra correcta, pero a mí me gusta utilizarla, una semana chota. ¿Usted qué dice? ¿Te coincide conmigo? Sí, uso ese adjetivo también. Sí. ¿Sabes qué? Con toda sinceridad, viste que uno, no sé, todos nos influenciamos por alguien, ¿no? Digamos, todos usamos una palabra porque se la robamos a alguien, o puede ser alguien de nuestra familia, alguien cercano. El que usa mucho la palabra choto de un programa que escucho es el programa de Radio con Voz de Alejandro Berkovich. Usa mucho la palabra de enchotecido, y me di cuenta que empecé a usarla. No es una palabra muy elegante, convengamos, la verdad, pero es muy palabra, elocuente. ¿No? Sí, pero es contundente. O claro, sea, explica de tiene forma... Tiene dos sílabas, la che y la t suenan fuerte, entonces fonéticamente tiene como fuerza. Aún cortita como es, tiene bastante fuerza. Faltan 17 minutos para las 11 de la mañana, mis amigos. Hoy recordamos a Whitesnake a la apertura del programa porque un día como hoy se lanzaba este disco con esta canción. Bueno, y al principio del programa les hacíamos una pregunta, la pregunta de la consigna del día, para llevarse el premio sorpresa. La pregunta es, ¿en qué lugar podés encontrar que el jueves está antes que el miércoles? ¿Vos ya la sacaste o no?
En absoluto. No tuviste tiempo para pensar tampoco. No, pero Sí. no me di cuenta que no tengo talento para estas respuestas, ¿viste? Las adivinanzas. Y sí te puedo colaborar, Sí. si te sirve, en ir anotando a los oyentes. Bueno, dale. Porque durante todo enero y febrero lo hizo nuestro compañero Héctor Nica Mancilla, que él en la cooperativa Nuevo Día era secretario de actas, entonces es muy bueno llevando anotaciones. Ahí ¿Sabés que está. en mi caso envidio a las personas que labran las actas? Digo, che, hay una reunión, discusión paritaria, 3 horas discutiendo, Sí, se sí. dicen de todo, etcétera, y pasan 20 minutos y viene alguien y te dice, mira, acá está el acta de la paritaria, que después, Igual- es cierto, la leen en detalle, ¿no? Cada Pero hay tanto- que tener talento para hacer eso. Les debe Esto agarrar no es una- tan sofisticado, pero te ayuda. Una neblina cada tanto les agarra igual. Está Sí, 3 pero horas se hablando. corrige, etcétera. Se sí. corrige. Che, bueno, mensajes al 15 51 60 51. Buen día, dicen por acá. Buen inicio de semana. El lugar, dice, claro, porque la pregunta era en qué lugar el jueves se encuentra antes que el miércoles. Y acá dice, el lugar es dice, por orden alfabético. Guido 379 acierta, anotamos a Guido. Buen día, chicos, la respuesta es aguante Rosario Central. Vamos, Gastón, todavía, anotámelo a Gastón, que me parece que es nuevo Gastón, hincha del canalla. Yo te voy a decir una cosa, te cuento una cosa hablando, porque justo dijo Rosario Central. Lo anoto como Gastón el Canalla. Gastón el canalla. Vos sabés que, a propósito, Gastón, yo no soy hincha de Central, soy hincha de Boca, pero tengo entre mis tesoros algunas remeras, y entre ellas está la remera de Rosario Central, del año 2001, 2002, no recuerdo bien, cuando mi viejo jugaba al fútbol en un torneo senior, Ajá. allá en Buenos Aires. Y te regaló la camiseta. Y yo se la pedí, una Umbro, una remera muy linda. ¿Y sabés de quién era o no? ¿De quién la usaba? No. Claro. Te debí averiguar, era el número 18, después de averiguar. Y la cuestión es que yo la uso, o sea, no es que no la uso, pero bueno, trato de que no se vea. Ayer, por ejemplo, salí a pasear al perro, la tenía puesta abajo, porque lo uso para estar en casa. Claro, te ve un amigo hincha de Boca, te dice, Este, hermano, ¿qué haces? es un ¿Te vendido, cambiaste de club? Pero muy linda casaca, ¿eh? Aguante los hinchas Lindos de Central, colores, ¿eh? Sí. Lindos colores. Linda camiseta la de Central. Sí, re linda, re linda. Abrazo grande al amigo Gastón que está escuchando. Abrazo grande al Rosarino. Bueno, y acá tenemos otro mensajito más. El de vos lo vamos a dejar para el final para revelar, ¿te parece? Buen día, Lean y Rodri, dice, escuchándolos acá y esperando a que mi hija Anto entre al quirófano, dice. Ella es fan de que la huevea, dice. ¿Será el diccionario? Pregunta, es una pregunta. La anotamos a Mariana, la dejamos ahí abierto y le vamos a preguntar qué está pasando que está entrando al quirófano su hija después. Claro. Que nos cuente. No. ¿Qué será? ¿Una operación? Mariana Sí. es la Mariana 840. Mariana 840. Sí. Su DNI es 840, ya lo sabemos de Hija memoria. de Pipe. Claro, exacto. Bueno, Claro. Mariana, en lo que tengas ganas de compartir, ¿no es cierto? Por lo pronto, los mejores deseos. Si está tu hija por entrar al quirófano, bueno, que las cosas vayan bien esta mañana. Sí, esta mañana, digo bien. Y bueno, y a ver si cuando me la cruzo por ahí a la hija en una de esas podemos hacer un que la huevea. Claro. Hacemos un juego o algo. Eso está en ¿Eh? redes sociales, ¿no? Digo, el Sí. público se renueva en 2026. ¿Por dónde anda que la huevea? Que la huevea es arroba que la huevea oc. Nos encontrás en Instagram y en Facebook. Y ahí vas a ver los videos que hacemos en conjunto con Diario Nuevo Día. Las 5 preguntas son las 5 preguntas de el Diario Nuevo Día. Las 5 preguntas del Diario Nuevo Día por 5 lucas. Salimos a la calle con Nuevo Día a preguntar, vamos a la Costanera, vamos a Avenida Kirchner y de repente paramos a alguien y le hacemos preguntas de cultura general. Contestame Si lo querés que te podemos pasar pregunto. alguna por ahí, la última tal vez, si tenés ganas, en algún momento. Sí, de una. Pero nada, eso, que nos busquen. Y también en YouTube nos encuentran como Que la Huevea con K y con W. Que la Huevea, todo Claro. junto. Ahí está clarísimo entonces. Bueno, Mariana, contanos lo que tengas ganas de compartirnos. En verdad, Mariana, bueno, es un oyente que nos manda audios o mensajes a diario y por eso tenemos la confianza de preguntarle, ¿no? ¿Sabés que me llega un mensaje? En realidad llega a mi WhatsApp, por eso lo comento, no al 516051. Nuestro oyente Leo, el taxista, Sí. dice que José María Aznar, su esposa, su hija y su yerno están en la lista de Jeffrey Epstein en estos documentos que se han desclasificado y nombra también a Roberto Giordano, que nosotros lo nombramos la semana pasada. Vos la semana pasada, Rodri, nos contaste, inicios creo que fue de la semana pasada, que se conoció que el hombre vinculado al mundo de la moda, fallecido hace poco tiempo y muy, muy famoso Perdón, en Aznar, los presidente 90. de España. Claro, así es. Por las dudas.
El presidente de España, exactamente. Presidente de España, sí. Nos recuerda a Giordano, y si esto fue noticia, nosotros los comentamos días atrás. Cuento una infidencia, ya que estamos hablando de oyentes con los que tenemos mucha ida y vuelta en su querida de oyentes. Me decía Leo, los puse en la radio y escuché que volvieron. Y dije, ¿sabes qué, Leo? No nos fuimos nunca. Y ¿sabes qué me dijo? ¿Sabes que me cansé de la política y necesitaba descansar? Entonces dejé de escuchar radios. ¿Viste esto de tomarse vacaciones para las cosas que consumís en el año? Bueno, sí. Él lo había hecho y nos volvió a escuchar él algo así como jueves o viernes. Sí. Justo cruzamos WhatsApp, por eso lo comento al aire. Esto, Leo, que nos estás contando de Roberto Giordano en los vínculos con Epstein, con el pederasta que apareció suicidado y que fue condenado en los Estados Unidos, el magnate pederasta. Bueno, esto nosotros lo comentamos hará cosa de una semana atrás. Bueno, acá la pregunta al 1551-6051, ¿en qué lugar aparece el jueves antes que el miércoles? Es la pregunta. Y la gente está respondiendo, y muchos están acertando y otros están pifiando. Acá nos dicen, por ejemplo, que aparece en el almanaque en el inicio de un mes, en día jueves, dicen. No. Sí, que te cambie el almanaque, porque mira, si un almanaque tiene ese error, ya dejó de cumplir su función. No es como una pelota cuadrada, algo así, ¿no? Un almanaque que te cambia los días de las semanas, complicado. ¿Qué, cómo te imaginas? Arrancamos el jueves esta semana, claro, con buenas temperaturas. Bueno, igual recién se filtró la respuesta. Bueno, vos sabés que recién en una de las respuestas así muy de pasadita se filtró, claro, no era tan difícil. Pero bueno, nada, que ellos no. Beto mí como a otros, me imagino, no nos sale la respuesta. Beto dice que también podría ser que está en tal lado, está antes que el miércoles. Dice, acierta Beto, vamos todavía, anotado Beto, amigo. Beto Barría, que nos manda mensajito, está escuchando atentamente. Y un mensaje más y ya con esto cerramos. Buenos días, dice, soy Nelly, muchas gracias, dice, muy ricos los ravioles de Buen Apetito. ¿Tenés la fotito ahí, Rodri? Mirá lo que son los ravioles de Buen Apetito que se ganó la semana pasada, Nelly. Claro, mirá, lo fue a retirar, se sacó la foto con ahí con la persona que la atendió en Buen Apetito. Ahí ve los vinos de fondo. Y ahí está con los ravioles en la mano. Que después, claro, llegó a su casa, lo metió en el agua y sacó esa fotito que tenemos en pantalla. Mirá esos ravioles, claro, le puso queso rallado arriba. Y salsita, todo, qué locura. Mirá qué rico los ravioles de Buen Apetito. Bueno, te cuento, el premio que sorteamos después no es el ravioles de Buen Apetito hoy, sino el miércoles vamos a poner en juego los ravioles. Hoy vamos a poner en juego otra cosa, ¿ok? Después te cuento de qué se trata. Abrazo grande, querida Nelly, buen día para vos. Ahí leímos los mensajes, en un ratito seguimos leyendo. Cambiamos la consigna cuando vos digas en un ratito, o ahora, cuando vos me digas, cambiamos la consigna y cambiamos la pregunta. Dale, si te parece, ponemos en el aire un tema de actualidad, revelamos la respuesta de esta primera consigna. Perdón, claro, sí. Revelamos la respuesta. Claro. ¿Querés revelarla ahora o no? La revela Ricardo, que nos mandó un mensaje de voz. Dale. ¿Te parece? Vamos, Ricardo, mandale nomás. Perdón, ahí está. Para participar del concurso, mi nombre es Ricardo, C24 de la terminación, y en el diccionario se encuentra la palabra jueves primero antes que el miércoles. La respuesta es correcta. Vamos, Ricardo, vamos. Ricardo. Vamos, Ricardo adentro. Ahí está. Anotamos a Ricardo. Doble tiene, porque mandó un mensaje. Doble chance. Ricardo por 2, vamos a anotar. Ricardo por 2, doble chance. Vamos, Ricky, todavía. Vamos, Ricky, todavía. En un ratito la otra pregunta capciosa. Así que estén atentos, paren la oreja, porque se viene la siguiente pregunta. No es muy complicada, es para estar atentos, se responde fácil. Y si ganás, obviamente, estás participando por el premio sorpresa. ¿Saben ustedes que hay un hecho del que se cumplieron 20 años este fin de semana? Y como ya han pasado 20 años, viene bien refrescar la memoria. Fue de veras conmocionante para Santa Cruz. El 7 de febrero de 2006, un policía, Jorge Sayago, era asesinado en medio de un conflicto petrolero de los petroleros disidentes a la conducción de entonces en la ciudad de Las Heras en medio de una protesta. Es como si hoy, toco madera, en una protesta de trabajadores de aquí de la provincia hubiera un enfrentamiento a tiros y terminara con una persona muerta, en este caso un policía. Eso pasó en Santa Cruz el 7 de febrero de 2006. 7 de febrero fue antes de ayer, ¿cierto? Ahora enseguida vamos a poner en el aire un material y vamos a hacer memoria, si a ustedes les parece, pienso en los oyentes, entre comillas, viejitos, es decir, que al menos escuchaban noticias
o sabían, les interesaban las cosas que pasaban allá por inicios de los 2000, gobierno de Sergio Acevedo gobernador, y cuando veía la noticia este fin de semana, decía, mirá, qué pena que justo Nica, bueno, merecidas vacaciones, ¿no? Pero que nuestro compañero Nica Mancilla no estaba al aire hoy, porque si hay un periodista en la redacción de Nuevo Día, ahora está Beto Barría, están Tony Villanueva, quienes ya laburaban en prensa escrita, en prensa gráfica, de hecho éramos compañeros de trabajo entonces, en otro medio. Bueno, muchachos, lo que tengan ganas de aportar. Hace 20 años, en Las Heras, el policía Jorge Sayago moría asesinado de una puñalada. Hago un resumen muy, muy rápido, de todos modos, porque no es que, vamos a decir con lujos de detalles, cosas que uno sencillamente apela a su memoria. Era gobierno de Sergio Acevedo. Sergio Acevedo renunciaría un mes y pico después. Sergio Acevedo caía internado con un pico de estrés, siendo él gobernador luego del asesinato de Sayago en Las Heras. Fue por la noche, un conflicto petrolero. Claudio Vidal todavía no existía como referente sindical. Estamos hablando, Claudio Vidal tenía 25 años, hace 20 años. El Chaco Segovia era el mandamás de los petroleros de Santa Cruz. Había un reclamo de petroleros disidentes que reclamaban por el impuesto a las ganancias, es decir, lo que se comía el impuesto a las ganancias de su salario. Un petrolero disidente de la conducción de apellido Navarro era el líder de esa revuelta. Zona petrolera por excelencia de Santa Cruz, ciudad de Las Heras. Este hombre cae detenido por el piquete que estaba haciendo fuera de los acuerdos y negociaciones de su sindicato para con el gobierno de entonces. Cae detenido, se arma algo así como una pueblada de petroleros afuera de la comisaría, una balacera atroz esa noche, disparos desde todos lados. Y cuando la policía se resiste en la puerta de la comisaría de Las Heras a que la comisaría sea tomada, lo apuñalan y lo asesinan a Jorge Sayago. Este hecho conmocionó a Santa Cruz de entonces. Se llevó puesto un gobernador, si uno lo mira de manera retrospectiva. Han ido pasando los años y algo que a mí me quedó la sensación, Beto que estás escuchándonos, Beto Barría, Tony Villanueva, que al menos hace un rato nos estaba apuntando cosas de otro tema, si acaso están escuchando muchachos. A mí lo que me queda claro, pasados los años, o al menos la sensación más clara que me queda, es a Acevedo le tiraron un muerto. A Acevedo le tiraron un muerto. Suena fuerte decirlo de esta manera, pero la perspectiva, el paso del tiempo, permite reinterpretar mejor las cosas. Que muera un policía asesinado, además apuñalado, es decir, una balacera todo alrededor de esa comisaría y una puñalada que lo termina matando. Tenía 20 y pocos Jorge Sayago, era un policía muy joven, jovencito, súper joven. Pues bien, el gobernador cae internado, descompensado, absolutamente sobrepasado por la situación. Hay detenciones en zona norte que en su momento fueron muy denunciadas por excesos policiales, por apremios ilegales. Pensemos, ¿vieron que ahora todo está filmado en un celular? Y trasciende, hay una golpiza policial y está el video. ¿Cuál es el video del fin de semana? Mirá, qué coincidencia. En Las Heras, 2 delincuentes pegándole a un policía dentro de un autoservicio. Ese es el video viral de Nuevo Día del fin de semana. Y están las cámaras de seguridad. Bueno, hace 20 años no había cámaras de seguridad y no había videos en los celulares. Entonces, todo lo que se conoce de los testimonios del caso Sayago, tanto del momento del asesinato como de el palo y a la bolsa de la policía después, son relatos orales. Son relatos orales que en aquel momento eran muy fuertes. Este sábado, el gobierno de la provincia hizo una misa en la catedral, en la misa presidida por el obispo, en memoria y en recordación del policía Jorge Sayago. Vamos a compartir, Brian, esto es material de prensa de gobierno, un testimonio de un minuto y monedas, de un inspector, se llama Cristian Garay, él es el jefe de la Unidad Regional Sur. Ustedes saben que la policía se divide en regionales norte, sur y a nivel centro creo que está este y oeste hoy en día en el organigrama de la policía. Bueno, este hombre acompañó como máxima autoridad de la policía aquí en Río Gallegos la misa. En la misa vimos en imágenes
a Víctor Álvarez. Víctor Álvarez es un hombre ya ancianito. En su momento él era oyente de los programas de radio que hacíamos entonces y era entrevistado también por nosotros. Es el tío de Jorge Sayago. Y saben que veía un testimonio en Canal 9 donde Víctor Álvarez, que es un policía retirado hace ya muchos años, dijo el sábado, allí en la misa, que claro, han pasado los años y hoy en día no hay nadie preso por el homicidio de su sobrino, por el asesinato de Jorge Sayago. Aquí vamos a escuchar, entonces, es al jefe de la Unidad Regional Sur, se llama Cristian Garay, y fíjense, cosas de la vida, Cristian Garay era compañero de la escuela, eran cadetes de la escuela de policía entonces, hace 20 y pico años atrás, con Jorge Sayago, el policía que fue asesinado. El testimonio lo recogimos y difundido por prensa del gobierno de la provincia. En esta ocasión venimos a acompañar aquí a la familia en esta misa en conmemoración al comisario post-mortem Jorge Sayago. En realidad que es un momento sentido para toda la institución, en particular porque también lo conocí, tuve la posibilidad de conocerlo durante el tiempo que estuvimos en la escuela de policía, como cadetes de policía. Luego también acompañándolo y conociéndolo un poco más en lo que fue su destino en el comando radioeléctrico ahí en Caleta Olivia. Yo vengo de ese lugar, así que la verdad que sí, recordando un poco todo lo que fue ese momento, ese trágico momento, ¿no? Y bueno, hoy acompañando aquí a la familia después de unos años que han pasado, ¿no? Compañeros de él, de promoción, la familia que también he tenido la posibilidad de conocer al suboficial retirado Álvarez, así que la verdad que para mí es un momento especial. Es la primera vez que participo aquí en Río Gallegos, así que nada, acompañarlo y desearle que tengan paz y bueno, resignación, ¿no? Después de todo el tiempo que ha pasado, ¿no? La verdad que es un momento y una situación trágica que nos tocó atravesar como institución, que espero nunca más vuelva a pasar, y bueno, el mensaje para nuestros compañeros de ese momento que trabajaban con él, de desearle fuerza en estas instancias, ¿no? Que estas fechas que son caras a los sentimientos de ellos, ¿no? Estaremos siempre recordándolo y poniendo en valor, ¿no? el acto arrojo que también tuvo en ese momento para que sea ejemplo para el resto de los compañeros, ¿no? El crimen de Jorge Sayago fue un crimen con repercusiones políticas tremendas. Entonces, el propio gobernador Sergio Acevedo renunció un mes y pico después de aquella revuelta de petroleros disidentes en zona norte. De hecho, si hacemos un poco de memoria, Sergio Acevedo cuando renunció, él durante mucho tiempo dijo que lo hacía por razones personales y nunca contaba las verdaderas razones de su renuncia. Que lo que se sabe, al menos de testimonios que él dio en su momento o de cosas que se pudieron saber, tenía que ver con fuertes diferencias con Néstor Kirchner, era pleno ascenso y hegemonía del kirchnerismo, era el gobierno de Néstor Kirchner presidente, y Acevedo no estaba dispuesto a manejar obra pública de Santa Cruz con los criterios que el Nación le quería poner. Años después se destapó la olla, Lázaro Báez, los negocios, al día de hoy están todos presos. Debido, Cristina Fernández de Kirchner, López. José López con los bolsos de López del convento, eso que fue bueno, escandaloso y famoso. Bueno, el propio Lázaro Báez, preso en Ezeiza hoy. Bueno, en aquel 2006, nunca dicho por Acevedo, pero revelado años después en cuentagotas, aquel entramado de poder político y de negocios de un Kirchner hegemónico con Acevedo aquí, es el que llevó a Acevedo a renunciar. Un mes antes de esa renuncia, el crimen de Jorge Sayago. Creo que está bueno hacer memoria, porque la verdad que muchos sencillamente no lo vivieron. O queda como olvidado, ¿viste? Cuando algo te va quedando muy lejano en el recuerdo. Sí. Bueno, 20 años se cumplieron del asesinato de Jorge Sayago, se hizo esta misa el sábado, y Víctor Álvarez, el tío de Jorge, que es una familia que vive aquí en Río Gallegos, por eso él estaba aquí con su señora esposa, están los dos, los veían en las imágenes, están muy ancianitos, muy viejitos, son gente grande desde ya. Ellos eran los que pedían justicia en las radios acá. Iban a las radios y hablaban con los periodistas pidiendo justicia. Parece una película de Netflix lo
lo que contás, ¿no? Fue terrible. Vos escuchás y decís, una pueblada. Claro, todo eso pasó. Para sacar a un tipo que estaba en la cárcel, un petrolero que estaba, un detenido. Dirigente petrolero disidente de la conducción del gremio entonces. Claro, pero digo, lo que se armó alrededor, la muerte de un policía en con un una pueblo, balacera tremenda con una balacera. alrededor de la comisaría, que se comprobó después, y al menos eso era todo testimonio oral, que habían disparado de todos lados. Una es decir, locura. claramente se buscaba un muerto. Una locura. Claramente se buscaba un muerto, si no, no se explica ese nivel de violencia. No, y además que revela también el poder de, no sé si la disidencia del sindicato, digamos, cómo era la historia de la interna política dentro del sindicato, pero es una historia terrible, terrible. O sea, uno parece mentira, verdaderamente. Vos lo contás y parece mentira, parece un guión de una película. Viste, es una cosa, eso, de veras terrible lo que pasó el 7 de febrero de 2006. Mira, gracias Beto querido, Beto Barría. Yo sabía que Beto, Tony, bueno, hoy Nica, cómo lamento que hoy, bueno, lo digo de nuevo, merecías vacaciones Nica, ¿no? Tampoco que me estoy quejando. Pero Sí. si hay alguien que tiene buena memoria para estas cosas, además él laburaba en el diario Tiempo Sur, es Nica. Y laburaba con Beto, con nuestro compañero Beto Barría. Voy con esto y con esto cierro, ¿les parece? Porque estoy viendo, voy en caliente, no lo leí el texto en previo, nos acaba de compartir algo nuestro compañero Beto Barría. A ver. Y veo que son párrafos extensos, pero bueno, es esto, ¿no? Vos bien lo decís, Rodri, para alguien que se está desayunando hoy o que no tenía tanta memoria, decís, che, todo eso pasó, parece realmente un guión de cine, un guión de una serie policial o de un crimen político. Nos apunta Beto. Y gracias Beto por el apunte desde la redacción de El Diario Nuevo Día. El agente comisario post-mortem falleció en la madrugada del 7 de febrero del año 2006, cuando un grupo de manifestantes atacó la dependencia de la comisaría segunda, esto siempre hablando de Las Heras, ¿no? Con fines de reclamar la liberación de Mario Navarro, un delegado petrolero que había sido detenido unos días antes. El delegado fue detenido cuando salía de los estudios de una radio emisora FM Soberanía, debido a que lideraba la protesta de trabajadores petroleros con corte de ruta incluidos por reclamar el aumento del mínimo a las ganancias y la anulación de dicho impuesto. La protesta había comenzado el 23 de enero del 2006 y se trataba de un conflicto al margen del gremio. Los manifestantes no solo impedían el paso de la ruta provincial 43, sino también el acceso a la planta de YPF y a las rutas 16 y 18. Hago un breve paréntesis. El delegado petrolero fue detenido a la salida de la radio de FM Soberanía. FM Soberanía en ese momento en Las Heras era una radio absolutamente escuchada por todo el pueblo. Al día de hoy existe esa radio en la localidad de Las Heras. Y pensemos que era antes de internet, antes del WhatsApp, había apenas cadenas de mensaje de texto para comunicarse entre la gente. Por eso en las radios FM todo el mundo escuchaba, pasaba algo importante en el pueblo y todo el mundo sintonizaba esa radio. Sí. Fenómeno parecido ocurría acá en Río Gallegos con algunas emisoras. Vuelvo, es decir, a la salida de esa radio que escuchaba el pueblo entero, al tipo lo detienen, ¿de acuerdo? A las 23 horas del día 6 de febrero del 2006, un centenar de manifestantes marcharon para reclamar que el líder Navarro fuera liberado. Afuera de la comisaría, donde se encontraba alojado el delegado petrolero, se produjo un violento y fuerte enfrentamiento con el personal que custodiaba el lugar, utilizando no solo la fuerza física, sino también palos, barretas de hierro y armas de fuego. En ese momento provocaron la muerte de Sayago. El efectivo, de acuerdo con lo señalado por los médicos que lo atendieron en el hospital local, sufrió un serio traumatismo de cráneo por un golpe aparentemente efectuado con un hierro y murió en el traslado hacia un centro de mayor complejidad donde debía ser asistido por un neurocirujano. Bueno, si estábamos hablando de Las Heras 2006, mayor complejidad tiene que haber sido el hospital de Caleta, que sigue siendo al día de hoy de mayor complejidad que el de Las Heras. ¿Quiénes fueron condenados por la muerte de Sayago? La muerte del comisario fue producida por una hemorragia intracraneal e intraparenquimatosa, insuficiencia respiratoria y politraumatismos, indicado así por el Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial de Santa Cruz. El juicio por Sayago se inició 8 años después, pensemos 2006, de ahí contemos 8 años hacia adelante. En 2013, las condenas se resolvieron 6 meses después, el 12 de diciembre del 2013, y se dictó la prisión perpetua por homicidio agravado de Ramón Inocencio Cortés, José Rosales y Hugo González, mientras que Franco Padilla, si bien fue condenado por homicidio, no recibió la prisión perpetua por ser menor de edad al momento de los hechos ocurridos en aquel febrero de 2006. Por otra parte, recibieron 5 años de prisión por coacción agravada Pablo Mancilla, Carlos Mancilla, Daniel Aguilar,
Néstor Aguilar y Rubén Bach. Y la misma cantidad de años, otro hombre que se llama Darío Catriguala, por ser partícipe necesario con lesiones graves. Gracias, Beto, por la precisión. Son aquellas cosas que nos quedan en la memoria a quienes nos tocó cubrirlo desde Río Gallegos, ¿cierto? Que ya estábamos en esos años trabajando en periodismo. Y en ese caso laburamos unos en radio, pero otros en diario, en el mismo medio, en Tiempo, en ese caso, en aquel entonces. Y bueno, era el trabajo que hacían los colegas del diario cuando los diarios de papel se imprimían y los leía mucha gente, ¿no? Hace algún tiempo atrás. Gracias, Beto, por esta precisión. A 20 años del crimen de Sayago, bueno, este rato de aire para hacer un poco de memoria. 15 grados, cielo nublado en la capital provincial. Señoras y señores, veo por acá tal vez algún pronóstico de lluvia dando vueltas enfrente de mis ojos. ¿Podrá ser? Y siempre puede ser. White Snake, ¿no? ¿Pusiste? White Snake, perdón la pronunciación. Que sería, en español sería una serpiente blanca, claro. Una víbora blanca. Claro, una serpiente blanca, exactamente. Es white, del color blanco. Sí. Y Snake es ese bichito. Bueno, un día como hoy, 1977, un año o menos de un año después de que Deep Purple desaparezca del mapa y se desintegre el grupo, nace esta banda. De la mano de Coverdale, la voz de Coverdale, White Snake lanzaba un día como hoy este disco con el éxito de Is This Love y con esta canción y sentaba un precedente. Año 1977. Esto sonaba en las radios. Just another heart in need of rescue. Waiting on love, sweet charity. 15:51, 60:51, 15 grados la temperatura, cielo nublado. Vamos que se puede, vamos que es lunes, hay que arrancar la semana. Recordamos un detalle, no menor. Hay que ponerle onda esta semana, te voy a contar por qué. Porque la otra semana, lunes y martes, es feriado de carnaval. Así que digo, si hay una buena razón para ponerle buena cara a esta semana es que sabemos que llega el viernes y tenemos 4 días de descanso, ni más ni menos. 15 grados entonces, la máxima para hoy 19. Señoras y señores, leemos algunos mensajitos, los amigos que nos saludan siempre, los amigos de la casa, de la comunidad de Nuevo Día, que se visten de verde todas las mañanas para estar con nosotros y acompañarnos con las mejores noticias y con la mejor onda cada día en la 100.9. Le mandamos un abrazo a Juan Tornú que dice: buen día muchachos, que tengan gran semana. Abrazo grande, Juan querido. Dice que la consigna para él era el almanaque. No, ya lo revelamos, amigo. Era el diccionario. ¿En qué lugar se encuentra el jueves antes que el miércoles? Era el diccionario. ¿Dónde va a ser si no? Juan Tornú, lo anotamos a Juan igual, porque después le pegó. Así que lo anotamos a Juan. Y le mandamos un beso grande a Nancy, que está escuchando. Nancy Elizabeth Ferreiro, un beso grande, querida amiga. Muy buenos días, dice Rodri y Lean, que tengan una excelente semana. Te mando un beso grande también, Nancy, Lea. Y acá hay más mensajes, los mensajes que mandan a el 1551 6051. Mira, nos tira Diego, por ejemplo, el dato que acabo de contar recién, ¿no? Que dice que la banda esta está sonando, White Snake, de David Coverdale, que fue gran cantante de Deep Purple. Diego nos pasa el dato. Buen día, amigo Diego, querido. Gracias por la información. Exactamente eso es lo que estábamos contando. Cómo pasa el tiempo, ¿no? Pensá que estas canciones tienen más de casi 50 años. Claro. Impresionante. Sabés que nuestro oyente super rockero, Leo, nos está apuntando también dato de color de Whitesnake. Dice que el líder, el vocalista, conoce y se enamora de la que fue su esposa realizando el video de This Love. El super clásico, la balada clásica 20. Sí.
Keating, se pronuncia. Johnny Keating. Es una actriz, se pronunciaría así. Se escribe Quitaén, Le habrá el dedicado apellido, a ella la pero hay que canción. ver de qué origen es el apellido, ¿no? ¿Le habrá ¿no? dedicado a ella la canción? No, porque ya estaban grabando el videoclip. Y pero más o menos como que la cantó y de haber pensado en ella. Y después de eso sí se casaron, así Dijo, que quiero creer que sí, ¿no? ¿Qué hace, Tuani? ¿Haces algo esta noche? ¿Tuani? Che, se ¿Vamos viene a el tomar 14, algo? vos lo decías el otro día. Se viene el 14 el lunes. Se viene San Valentín y el pescado sin vender. Tenés razón, es verdad, es cierto, el 14 el próximo lunes. El sábado. ¿Qué es 14. sábado? ¿Qué es sábado? ¿Qué es sábado? No está mal, ¿no? Che, esto es dramático, esto es para corazones partidos, Brian, por favor. Te ha tocado, lamentablemente te ha tocado, Lean, me toca decirte ahora, a vivo, algo que se me viene a la mente, que es que esta semana vamos a tener que hacer momentos románticos, ¿eh? Porque alguien tiene que recordar y ponerse en clima, sabiendo que se viene el Día de San Valentín. El día de San Valentín. Claro, acá estoy viendo el calendario, la primera consigna era sobre calendarios, en esta tenemos el calendario delante de los ojos. Claro, acá es sábado. El año pasado cayó viernes. ¿Se acuerdan qué pasó también el 14 de febrero, no? En materia política. Sí. El 14 de febrero a las Sí. 8 de la noche, Sí. el presidente Publicaba en Twitter. publicó lo del caso, la estafa de Libra. Un año. Se cumple. Increíble. Increíble, además quedó bien tapadito en la justicia argentina, ¿no? Y hay una causa en Estados Unidos, en otros lugares y demás, pero es la estafa de la que participó un presidente. Y ahí empezamos a entender mejor qué eran los meme coins y, Metimos en el y mundo todas esas cosas. total, ¿no? de las monedas digitales. Fue ese día de San Valentín, pero del año pasado. Bueno, dice que el jueves está antes que el miércoles, dicen por acá. Algunos llegan tarde, rezagados, anotémoslo. Anotame el 505 que no pone el nombre por los tres del DNI. 505. Y el otro día escribió porque dijimos que era un lindo auto, el Peugeot 505. Ahí está, Recuerdo bueno. ese en el comentario de Nika también. Bueno, te anotamos, sí, te anotamos como Anotamos, 505. Sí, 505. Dice, buen día, la consigna es que el jueves está antes que el miércoles en el abecedario. No, está mal esa respuesta, pero no importa. Dice que la divertimos todas las mañanas, la divertimos todas las mañanas a Fabiana. Gracias, Fabi. Gracias. Vos sabés que así como nosotros te divertimos, a nosotros nos encanta saber que estás ahí. Que mandas un mensaje, que nos recuerdes que estás ahí. Para nosotros es muy importante escucharte. Hablando de cosas que son para Sí. nosotros y de la vida doméstica, nuestro cebador de mates oficial, si ustedes trabajan en oficina o en un lugar donde comparten mate, no sé qué les pasa a ustedes como grupo humano, pero en general hay un cebador de mates oficial en los grupos de trabajo o en las familias, en las casas. El cebador o la cebadora que decís, che, este es el que sabe. Sí. Para nosotros, en la rutina diaria, es Nika. De hecho, Sí. Nika es un gran matero de toda la vida. Pero Justo que hablábamos de viejas redacciones por la noticia anterior. Claro, como está de vacaciones, quien acaba de preparar los primeros mates de la mañana es nuestro compañero, el hombre detrás de cámara, Rodri Poloni. Rico mate, Rodri. Está muy bueno este mate amargo, yo ¿no? le pongo un 850. Es un montón, ¿eh? 850 le pongo. Es una nota altísima en 850. Además se preocupó desde el principio. Ni bien antes de que empezó el programa dijo, che, hay que conseguir yerba. O sea, el tipo sabía que era importante, porque este es el motor de nuestras mañanas. Totalmente. Ese Mira, voy a hacer matecito. cursi, pero no Celo, importa. celo. Es un acto de amor y de generosidad del tuyo, Rodri. Así que Total, muchas total. gracias. Estoy de acuerdo con vos. Es pero un eso. acto de entrega. Es decir, Total. le voy a preparar mate a mis compañeros que están al aire. Vos también estás al aire, Sí. solo que llevando adelante el streaming. Y te tomás el trabajo de hacer un buen mate, así que gracias por eso. Es un gesto de jugar en equipo. Es decir, saber, che, el mate es para todos, nos levanta toda la mañana. ¿Por qué no lo vamos a hacer? Y se puso las pilas, consiguió la yerba, trajo el agua y estamos tomando unos ricos mates ahora. Es verdad. Che, ¿quién consiguió la yerba? No había yerba y no te... Julián. Juli trajo. Juli Quirós, mirá, ahí está. Bueno, es. Mirá qué tanto se hará cargo del mate Nika, La que hoy no mancomunión. teníamos ni yerba. Y algo que pienso, che, que injusto, nunca hicimos una vaquita de haber gastado como 25 kilos de yerba Nika entre el año pasado y este, ¿no? Mensajito de Mariana. ¿Y qué dice? Mariana nos cuenta, vos le preguntaste, digamos, de qué estaba pasando con su hija que estaba entrando al quirófano. Así es. Cirugía de amígdalas. Ah, bien, bueno, no es nada grave. Así que bueno, sí, es una cirugía común, digamos, Claro. no nada. Así que, pero bueno, igual que salga todo bien. Totalmente. Va a estar todo bien, tranquila. Lo importante es que están juntas, que la estás acompañando, que nos estás escuchando mientras la operan. Qué loco, ¿no? Pensar que nos eligen como compañía para un momento. Porque vos me dirás, che, bueno, cirugía de amígdalas es una cosa relativamente común. Pero igual, ¿viste? Cuando entrar al quirófano siempre genera un poquitito de nervio, ¿o no? ¿Sí o no? Totalmente. Es así. Entonces, sí. digo, que nos elija para el mientras tanto, dure lo que dure la operación, es un honor para nosotros. Así que le mandamos un beso enorme a Mariana y todos los éxitos. Después queremos saber cómo fue eso. Bueno, hoy... Anoté a Fabiana para la consigna, dice bien, ¿no? Anotala, sí, por supuesto que sí, la amiga Fabi.
Buenos días, dice, buen inicio de semana. Estimados, no participo de la consigna, no hago trampa googleando, dice. Se ríe acá, dice, les dejo un efemérides que estoy segura que les va a gustar. Hoy 9 de febrero, ¿sabes qué es? Hoy es el Día Mundial, no nacional, mundial, de una de las comidas más consumidas en todo el mundo y que a todos les gusta, debido a la diversidad de ingredientes con los que puede ser servida. Y la pizza fue declarada, la pizza es la comida de la que estamos hablando, la pizza. El mensaje es de Andrea, ¿no? Fue declarada, Patrimonio Inmaterial Sí. de la Humanidad por la UNESCO. Totalmente. Y el mensaje es de nuestra querida Andrea 533. Ella es la que nos aporta las efemérides. Le mandamos un beso enorme. Andrea, estás anotada. Participas igual, André. Dice, mi especialidad dice que es la pizza de autor. Le gusta hacer la masa casera, le pone rúcula, le pone cebolla morada, tomate cherry, huevo duro, salame y jamón cocido. Éxtasis, dice Andrea 533. Le mandamos un beso grande. Me encantó el remate. Sabés que, bueno, Andrea, gracias por la precisión de siempre con las efemérides. Y lo tenía apuntado para nuestros comentarios de la mañana. Y me llamó la atención, no lo recordaba ciertamente, que fuera tanto como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Mira, Es decir, esa es la categoría que le dio la UNESCO, ¿no? Lo que recién decía la oyente. sí, novedoso. No lo sabía yo tampoco. Claro, todo eso, ¿no? Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Y estoy leyendo una nota de Infobae. ¿Sabés que Infobae y La Nación tienen muy buenas notas de efemérides? Así con mucho desarrollo, muy piolas. Y voy con un parrafito, así a modo de convite. No tenemos pizza para convidar, pero sí, en este caso, párrafos de la efeméride. Más allá de su popularidad, la pizza napolitana, que es la original, ha sido destacada de manera oficial hace no tanto tiempo, claro, 2017. Fue que la UNESCO la inscribió como el arte de los pizzaioli napolitanos en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Este reconocimiento valoró no solo la receta tradicional, sino también la maestría en su elaboración y la transmisión de los saberes de otras generaciones. Claro, esto tiene 2017, tiene 9 años recién. Claro. Como tal, esta jerarquía, esta jerarquización en la celebración del Día Mundial de la Pizza. Vos sabés que el otro día, hablando de pizza, te cuento muy breve una anécdota. Viste que vino Jere Garbín la semana pasada, estuvo acá en el estudio. Nuestro ex compañero de trabajo. Exactamente. Y cuando salimos, bueno, yo me voy caminando para el mismo lado, para allá, para la Kirchner. Y cuando llegamos a Kirchner me dice, bueno, yo me voy al supermercado, me voy acá a la Anónima, tengo que comprar unas cosas para cocinar. Le digo, bueno, dale, te acompaño, le dije. Porque yo también iba para casa y tenía que comprar, porque no sabía que iba a almorzar. Y mientras íbamos caminando me contaba él lo que iba a hacer él. Si iba a hacer ¿cómo se dice? Una tortilla. Una tortilla de zanahoria con huevo, que en realidad era medio pizza. Era una pizza de zanahoria, huevo, orégano y no sé cuántas cosas más, digamos, ¿no? Y me explica más o menos cómo se hace. Y le digo, yo voy a hacer lo mismo que vos. Así le dije, de una. Yo voy a comer lo mismo que me estás diciendo vos. Así que fuimos para el supermercado y compramos la misma cosa. Nos dividimos las cosas en la caja, nos separamos. Chau, nos vemos, hasta luego. Pum, pam, pim. Tengo un rato ahí paviando en el supermercado. Voy a casa a cocinar y después te puedo mostrar una foto de cómo me quedó. O sea, porque no me quedó la base, ¿me entendés? No sé hacer tortilla. De sabor estaba espectacular. Ahora, la base, cuando la quise dar vuelta, que viste que siempre se hace le puse queso arriba, dije, Sí. la voy a dar vuelta tipo calzón, viste. Se te desarmó. Se desarmó toda y bueno, un Y desastre. en ese momento, como comés solo decís, más sí, que esto sea un rico revuelto. Total. Y bueno, no fue una pizza, tampoco fue una tortilla, pero tenía sabor a, Total, pero bueno, la intención es lo que cuenta, ¿no? hasta que salga. Es como que porque vos sabés que Jerez cocina. Sí, es muy talentoso. Y es- No se ha invitado a comer pizza, ¿se acuerdan? No hemos coincidido. No hemos coincidido. Pero siempre decimos, che, tenemos esa juntada pendiente. Pero él está muy dispuesto a hacer las pizzas. Sí, él es que es habilidoso en la cocina, además, bueno, y entonces me tiró data, ¿viste? Al día siguiente dije, me voy a hacer un omelette. Me salió para el traste. Pero ¿También para se el te traste. pegó el omelette? No, Bueno, no es se me- bastante más sencillo el omelette. En mi caso, que soy No se me muy pegó, malo no. cocinando. Se desarmó. Claro. Y le puse aceite, le puse 3 huevos para que agarre toda la superficie del sartén. No. ¿La tapaste la sartén antes de. Para que salga el colchoncito? Mm, ¿La tapaste? no me acuerdo. ¿Sabes que la tenés que tapar un par de minutos? Ah. Que junte calor. Y después que está bien caliente, la levantás con una espátula y la despegás. En general está despegada. Ok. Un cacho de aceite, mucho calor, por eso una tapita. Y si no tenés la tapa de. No es una sartén no tiene tapa, pero Sí. con una tapa de olla
que más o menos Sí, lo lo tapás cubra. con eso y lo sí, tapás, tengo una. y Bueno. antes, no cuando esté a punto, sino un rato antes, ¿Pero te cuánto fijas si tiempo? está pegada o no. ¿Cuánto tiempo lo No, tapa? 3 minutos muy 3 caliente, minutos. Ah, ok. más o menos. Ok. Al menos así me sale a mí. Te digo que, en serio, para mí entrar a una cocina es más o menos como entrar a la NASA, digamos. O sea, es un lugar lleno de dificultades. Pero lo pudiste hacer igual. Un omelette, digamos, ¿no? No estamos hablando de Ok. algo demasiado No, bueno, sofisticado. pero para mí son novedosos. Le puse orégano, todo. Quedó riquísimo, ¿eh? De sabor espectacular. Ahora, forma de omelette no tenía. Claro, No pero tenía. rico sabor. Chicos, 15.51, 60.51. Renovamos la consigna, ¿te parece? Y vamos al corte. Dale. Renovamos la consigna. Atención. Atención, señoras y señores. Vamos con la consigna por el premio que vamos a sortear, que va a ser para vos solamente si adivinás. Si mandás mensaje de voz, duplicás tus chances. A ver. ¿Está listo? Estamos. Ok. Decile a tu jefe, decirle que espere, que estás jugando acá con nosotros. ¿Mm? A tu hijo decirle que espere. Que se haga el desayuno solo. Que no rompa las terlipes. Que estás acá jugando con nosotros. Y presta atención. A la 1, a las 2, a las 3. Un camión de 4 metros de altura llega a un túnel que mide exactamente 4 metros. Pero el camión no pasa por 1 milímetro. Y la pregunta es, ¿qué tiene que hacer el conductor para pasar sin romper nada? 15.51, 60.51. 15.51, 60.51. ¿La agarraste? No, para nada. No me digas, la tengo que repetir entonces. Como gustes. Ok, vamos de vuelta. Breve, cortito. ¿Alguien la agarró? No, Brian la agarraste, no la agarró nadie. Bueno, voy de vuelta. Pregunta, adivinanza por un premio sorpresa. Y vamos. Un camión de 4 metros de altura llega a un túnel que mide exactamente 4 metros. Pero el camión no pasa por 1 milímetro nada más. Y la pregunta es, ¿qué tiene que hacer el conductor para pasar sin romper nada? 15.51, 60.51. ¿Cuál es la respuesta? ¿La sabés? Ni idea, sigo sin tener la menor idea. No la sabe, no la sabe, no la sabe. Pasapalabra. El que sabría, ¿sabés quién sería? El que podría Nica. ser Nica. Más o menos, ¿no te imaginás alguna No. idea? ¿No te das una maña? Vos no manejás, ¿no? ¿O sí? Manejo muy mal. Manejás mal. Si vos querés chocar, Ok. subime a un auto. Ok, y, pero, y salgamos juntos. pero no has manejado, digamos, en ruta, largas distancias. Sí, Ah, pero ¿sí? sí muy poquito. Ok. Bueno, esto me parece que es una manía, digamos, el que maneja, yo creo que ha manejado a lo largo de su vida, sabría qué hacer para que pase el camión. Por el túnel son 4 metros, mide 4 metros, no entra por 1 milímetro. ¿Qué haces para que pase el camión? Si te falta 1 milímetro, que es un soretín así, Claro. un soretito chiquito así, mira, un mini sorete. Ahí está, así de chiquito. Sí, es más comparado con una molécula, ¿no? Digamos, es difícil, ¿no? Sí, una molécula de sorete. Sí. Ahí está entonces. Última vez la repito. O ya que estamos hablando con más o menos de esa materia, o sea, un microbio, si querés. Sí, ¿no? sí. Uno no es profe de biología, pero Tenés una razón. cosa así. Un camión de 4 metros de altura llega a un túnel que mide exactamente 4 metros, pero el camión Recalculando. no pasa por 1 milímetro. El camión no pasa por 1 milímetro, porque el techo está ahí. ¿Qué tenés que hacer o qué tiene que hacer el conductor para pasar sin romper nada? Ni el camión ni el túnel. 15.51, 60.51, las vías de comunicación. Hasta las 12 y monedas tenés tiempo. Quédate todo el verano 2026 acá. Ya volvemos con más música de la que te hace cantar. Radio Nuevo Día. FM Tigol premia tu ahorro. Somos una empresa de capitalización y ahorro con más de 27 años de experiencia. Es hora de concretar tu proyecto. Conseguí tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero con mínimos requisitos. Solo con tu DNI y si adjudicás, no pagás más. Envía info al 2966 315044 y participa gratis en el sorteo de 6 sueldos de 800.000 pesos. Sí, envía info al 2966 315044. Sumate a la gran familia de Multigol Patagonia. Seguinos en Facebook e Instagram o visitanos en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz. Multigol Patagonia, haciendo realidad tus sueños.
La Municipalidad de Río Gallegos inauguró el nuevo edificio de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia y el multiespacio de promoción de derechos en Crucero General Belgrano y Guerrero. Un espacio con consultorios, acompañamiento familiar, talleres, apoyo escolar, formación en oficios y un auditorio abierto a la comunidad. Una decisión política que pone a la niñez en el centro. Río Gallegos, tu capital. Pablo Grasso, intendente. ¿Estás buscando celular y los precios están por las nubes? Es porque no visitaste nuestra página web www.ofertones.site. Trabajamos todas las marcas: iPhone, Samsung, Motorola, Xiaomi, Poco y muchas más. Comunicate vía WhatsApp y pedí presupuesto al 11 27 33 68 88. 11 27 33 68 88. Aceptamos todas las tarjetas de crédito. Enviamos a todo el país. Además, mencionando este anuncio, te hacemos descuentos en tu compra. No te olvides, ofertones.site, donde está tu próximo celular. Te invitamos a descubrir Parque Patagonia, un lugar pleno de naturaleza donde podés hacer senderismo, avistaje de fauna silvestre, pinturas rupestres en Cueva de las Manos y Alero Charcamata, un planetario para conocer los secretos del cielo y la apertura del sector de escalada en el Cañadón Caracoles. Seguinos en las redes sociales de Parque Patagonia Argentina. Parque Patagonia en el noroeste de Santa Cruz te espera. No te alarmes. Romero Sistemas, empresas de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 43 33 22. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas 2 frigomontecarlo.com.ar. Flaquito, ¿cómo andás? ¿Qué andas haciendo? ¿Querés caer a casa por unos mates? No puedo, amigo, ando apurado. Tengo que llevar a mi sobrina al peliche porque tiene turno con el dentista. Está bueno eso. La Municipalidad de Río Gallegos tiene centros de atención de salud de ese tipo, así, atención de salud primaria en todos los barrios. Viola, ¿y cómo es eso? ¿Tenés que pagar algo o algo? No, amigo, es gratis. Eso es lo mejor. Y la atención es buenísima. Tengo uno re cerca de casa. Acá a la vuelta, literal. Ahí te muestro. Tu capital, cerca. Intendencia, Pablo Grasso. $2 millones con TDF. Sí, con el crédito de la tarjeta TDF podés comprar todo lo que necesitas. Si tenés recibo de sueldo o sos monotributista, tenés que pedir tu tarjeta TDF. En 5 minutos estás comprando todo lo que necesitas. Pedila al 296-662-4518. TDF, 38 años en la Patagonia, para la Patagonia. Río Gallegos, tu capital de provincia turística. Nuestra ciudad se consolidó como la capital turística de la provincia, con una oferta de actividades que va desde la majestuosa estepa patagónica hasta la rica historia de nuestra ciudad capital. La ocupación hotelera fue del 90% y marcó un impacto turístico sin precedentes. Seguimos reafirmando nuestro compromiso con el turismo y nuestra capital. Río Gallegos, tu capital.
¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorello Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Hay viajes que van más allá de un punto de partida y un destino. En Acceder Transporte, cada traslado es una oportunidad para derribar barreras y abrir caminos. Ofrecemos movilidad inclusiva para que todas las personas, sin importar sus capacidades, puedan llegar a donde quieran, con seguridad, respeto y calidez. Llámenos hoy, 2966-235874. Acceder Transporte, buen día. 235874. Gestionamos el traslado con o sin obra social. Acceder Transporte, una forma de viajar que une, conecta e incluye. Con Acceder Transporte, subimos todos. Alarmas Santa Cruz. Especialistas en seguridad, monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en todo Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73 y 2966 43 24 92 o personalmente en Belgrano 46. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad. Se terminó la pausa. Seguimos con los sonidos que este verano 2026 marcan generaciones. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Fin de espacio publicitario. La noticia en primera persona. Charlamos con los protagonistas. Esto es Entrevistas en Arriba el Día. Son las 11:37 minutos, regreso de nuestra tanda publicitaria. Esto es Arriba el Día, 11ª temporada, edición verano. Estaba mirando nuestros archivitos, dialogamos con ella, conversamos, la entrevistamos el 12 de diciembre en una extensa charla aquí en los estudios, diputada provincial de Unión por la Patria, es decir, de la oposición, aquí en la Cámara de Diputados de Santa Cruz. La diputada Agostina Mora Doldán está en línea de teléfono. Agostina, ¿cómo estás? Te saludamos en Radio Nuevo Día. Buen día. ¿Nos escuchás? Hola, buen día. No nos escucha por alguna razón. Ahí desde los controles vamos a nuestro compañero Brian va a hacer el ajuste técnico. La semana pasada nosotros compartimos un audio producido y difundido desde las redes sociales de la diputada Mora Doldán, porque ella presentó en el Ministerio de Economía de la provincia un pedido de acceso a la información pública por lo que es un rumor muy fuerte, y hay que decirlo de esta manera, digamos, un rumor o una versión, se usa mucho en términos coloquiales como un fantasma que está rondando algo, vinculado al futuro de servicios públicos, sociedad del Estado y una eventual privatización o algo por el estilo. Como no hay información oficial,
La diputada Mora Doldán nos adelantaba la semana pasada, y esto lo difundió luego en sus redes sociales, que iba a realizar un pedido de acceso a la información pública. Esto, recordemos, que es algo que cabe por ley. Hay una ley provincial de acceso a la información pública que permite, no solo a los funcionarios, sino a los ciudadanos, pedir información por un asunto en particular. A ver si ahí tenemos mejor suerte. Diputada Agustina, ¿nos escuchás? Buen día. No nos escucha. No. Sí, está mudo, de hecho. Recién la escuchábamos a ella como estaba en silencio del otro lado de la línea de teléfono. Bueno, ahí nuestro compañero Brian Álvarez desde los controles va a hacer los ajustes pertinentes. No es el único tema de agenda el de servicios públicos, porque en este febrero de 2026 muchas de las entrevistas que venimos haciendo son panorámicas. Sí. Es decir, un inicio de año que se sabe que es difícil. Ya en la síntesis que hicimos hoy del panorama de conflictos que se vienen o de negociaciones que todavía no son tales en realidad, negociaciones salariales son complicadas. ¿Ibas a preguntar algo, Rodri? No, solamente que me parece que ahora sí está la diputada en línea. A ver ahí, Agustina, ¿nos escuchás? Hola, buenos días. ¿Se escucha? Te escuchamos perfecto. Ahora sí estamos al aire y podemos conversar. Bueno, Agustina, en verdad habíamos estado conversando, digámoslo así, de manera informal la semana pasada, cruzando algunos mensajes, y vos nos adelantabas que ibas a presentar un pedido de acceso a la información pública por la situación de servicios públicos. Esto fue, de hecho, el lunes pasado. Recuerdo que conversamos brevemente. Una semana después, ¿qué nos podés pasar en limpio si acaso, por averiguaciones, aunque sea informales, se sabe más o se sabe mejor qué es lo que está rondando en torno a decisiones de gobierno por servicios públicos? Bueno, así como vos bien decís, hice un pedido de acceso a la información pública. Hablabas vos de los fantasmas, y yo creo que hay una cuestión que es más estructural o ideológica. Sabemos que esta gestión nacional y provincial, que son muy similares en cómo piensan, desprecian el Estado, ¿no? Desprecian todo lo que tiene que ver con empresas estatales y consideran que es el mercado quien tiene la vara de la eficiencia, la productividad, etcétera. Sobre ese marco, que es ideológico, sobre el cual se posicionan ambas gestiones, existe la mirada hacia adentro de la empresa sobre el déficit. Existe el mensaje hacia los trabajadores sistemáticamente que hagan cortes de luz, que vayan y pongan el eje en la facturación, porque de lo contrario viene la privatización. Eso estamos hablando durante todo el año pasado, ¿no? Y este año, en función de conversaciones que hemos tenido con los trabajadores, y como vos bien decís, el hermetismo y la falta de respuesta oficial del oficialismo santacruceño, es una preocupación que está latente en los trabajadores. Se perdió la... Ahí, Agustina, te estamos escuchando muy, muy bajito. ¿Nos escuchás bien vos a nosotros? Ahí la perdimos directamente, fue como bajando el volumen. Sí, se escucha, ¿cierto? que está como hablando de fondo, como que sigue hablando, pero no sé si nos está escuchando ya nosotros. Sí, acá en el auricular no la registro. Ahí nuestro compañero Brian está haciendo ajustes técnicos. Bueno, algún problema con las comunicaciones hay, evidentemente, y bueno, nuestro compañero está haciendo lo propio. El pedido de acceso a la información tiene plazos, son 10 días hábiles con un periodo de prórroga. Enseguida, una pregunta que le vamos a hacer tiene que ver con eso, con los plazos de respuesta. A ver si tenemos suerte. Agustina, ¿nos escuchás? No nos escucha. Está absolutamente mudo. Seguimos adelante de todos modos. Nosotros, el 12 de diciembre, habíamos hablado con ella, y en verdad lo que se venía en Cámara de Diputados en ese momento era la votación del presupuesto provincial 2026. Y entre el 12 de diciembre y fin de año pasado, en la Cámara de Diputados pasó de todo. No solo en términos de votaciones, sino también en qué pasó hacia dentro de los bloques. Renunció el jefe de bloque del oficialismo, recordemos que era Piero Boffi, y la semana pasada fue votado el diputado Sebastián Aberastain, que es un diputado de Puerto Deseado del partido SER. En cambio, Piero Boffi venía del radicalismo, un hombre del radicalismo cercano a Daniel Gardoño, el intendente radical de San Julián. Y ese fin de año marcó una ruptura, en realidad el término no es ruptura, es decir, una renuncia del jefe del bloque del oficialismo, pero después de la votación del presupuesto 2026 también hubo una renuncia del jefe del bloque de la oposición, sí. Eloy Echazú, como
jefe de bloque de Unión por la Patria. Digo, en ese contexto, en ese fin de año pasaron un montón de cosas que también las voy comentando al aire para abrir las preguntas enseguida. Bueno, hacemos un intento más, a ver si tenemos mejor suerte. Agostina, ¿nos escuchás? Hola, los escucho. ¿Me escuchan? ¿Algún problema hay hoy con las comunicaciones? Bueno, sabrás disculparnos. Vos estabas en pleno desarrollo de tu respuesta por servicios públicos y concretamente, ¿qué se puede pasar en limpio una semana después, al menos de que vos empezaste a hablar con una serie de personas? Bueno, lo que se puede pasar en limpio es que a partir de la difusión de ese pedido de acceso a la información pública fueron más los mensajes de los trabajadores sobre la preocupación que pudimos expresar y sintetizar con ese pedido de acceso a la información pública. Otra cuestión que se puede sintetizar sigue siendo el hermetismo y la definición del proyecto que tienen sobre la empresa a espaldas de una comunidad, ¿no? Entonces, por ley, vos preguntabas cuál es el plazo que tienen para responder, son 15 días hábiles. Efectivamente. Y nuestro ejercicio sobre los pedidos de acceso a la información pública que hemos realizado durante estos 2 años, hay muy poca tendencia a responderlos en profundidad, incluso creo que lo hemos comentado en el programa de ustedes cuando fue lo de YPF, el anuncio, hicimos un pedido de acceso a la información pública y tuvimos que recurrir incluso a una carta documento para que lo respondan, ¿no? Entonces, frente a una tendencia, vuelvo a decir, de desprecio del Estado, frente a una preocupación manifiesta y concreta de los trabajadores y trabajadoras, frente a una realidad donde te cuentan que la empresa está solicitando un inventario, que está haciendo una nómina de trabajadores y trabajadoras, de descripción de la orgánica, etcétera, etcétera. Bueno, hay una preocupación real y concreta que el oficialismo santacruceño debe responderle, no a Agostina Mora en su rol de diputada, a la sociedad en su conjunto, ¿no? Porque una de las cuestiones que nos decían los trabajadores, con muchísimo temor y sin, digamos, difusión de las reuniones, los encuentros, es que se habla de un piso de facturación del 300%, ¿no? Acá en nuestro país hemos tenido procesos de privatizaciones, ¿no? Donde te decían que el Estado era ineficiente y que iba a venir el mercado a resolverte tus problemas. Y la síntesis de esos momentos fue que ni se invirtió para mejorar los servicios, que el precio y la rentabilidad fue lo único que se puso sobre la mesa más allá de la realidad de las provincias, ¿no? Entonces, que que el mercado viene a ser más eficiente los servicios públicos, sabemos que eso es una mentira, ¿no? Que se construye, pero que en definitiva cuando sucedió no fue ese el resultado. Agustina, hago un punto de la descripción que estás haciendo luego de lo que decís en reuniones con trabajadores que al mismo tiempo, por lo describís, están como buscando cierto resguardo de no ser visibles de lo que ellos están contando. ¿A qué te referís con piso de facturación del 300%? ¿Te referís a aumento de tarifas? Claramente, sí, es eso lo que manifiestan como preocupación. Por eso yo creo que hay que ser responsable en estas cuestiones y por eso realizamos el pedido de acceso a la información pública. Si es algo que se viene, digamos, vislumbrando al interior de la empresa, si es algo que los trabajadores están desde hace un año teniendo como indicación, el gobierno santacruceño tiene que explicar. Tiene que dar una respuesta oficial de qué está pensando con la empresa, si es que ya está manteniendo reuniones, si es que está esto en cartera, si no lo está. Bueno, tiene que llevarle tranquilidad a la sociedad en el caso que esto no sea una propuesta, o tiene que discutir y debatir de cara a la sociedad si es esa la salida que la sociedad considera que tiene que venirse en la provincia. Yo digo, en aquellos lugares donde no ha llegado el tendido de luz, en aquellos lugares donde aún no tenés la red, ¿qué es lo que va a suceder si viene una empresa? ¿Va a mirar en los vecinos y vecinas que no tienen esa conectividad o va a mirar si eso le genera o no rentabilidad? Yo creo que es eso lo que se discute y por eso es importante
entender que si existe algo que se está debatiendo tiene que ser de cara a la sociedad, ¿no? Tu pedido de acceso a la información fue la semana pasada y son 15 días hábiles. Estoy aquí con el calendario de febrero delante de mis ojos. Si uno saca cuentas, día más, día menos, hacia fin de este mes tendría que haber, en caso de haber una respuesta positiva, una respuesta a este pedido de acceso a la información. Esto está bueno comentarlo para ilustrar, para recordar a los oyentes que no necesariamente todo el mundo sabe los plazos de aplicación de en este caso una ley o de un pedido de acceso. La autoridad de aplicación, en este caso Ministerio de Economía, Servicios Públicos, incluso tiene un tiempo de prórroga. Si yo mal no recuerdo, son 10 días más o 5 días más, pero día más, día menos tienen como una extensión luego de los 15 días hábiles. Y ¿sabes qué miraba? Que esto coincide también, más o menos, con el momento en el que el gobernador Vidal abra las sesiones en la Cámara de Diputados ahora en marzo. No sé, pienso en voz alta, en verdad. Calculo que tratándose de servicios públicos, una empresa tan sensible, de acá a las próximas semanas alguna información oficial debería haber, sea respondiéndote a vos como diputada por tu pedido, o sea en la línea de lo que vaya a comunicar el gobierno de cara a la apertura de sesiones. Debería haber, es un tema muy grueso, ¿no? De acá a las próximas semanas alguna precisión. Sí, sin lugar a dudas, de alguna manera, más allá de los plazos legales, es lo que vos venís planteando con mucho criterio. Si existe este ruido y ese ruido es infundado, no debería dejarse que los plazos corran y se debería responder casi automáticamente, te diría. Ahora, si existe un silencio y ya empezamos con, atenerse a los plazos de respuesta hasta el último momento, generar la prórroga, en definitiva ahí estaremos viendo que hay algo que el oficialismo santacruceño trama y que quiere hacerlo entre cuatro paredes sin que la sociedad se entere, más allá de cuando llegue el proyecto de ley a la Cámara. Yo creo que también es importante porque no es que estamos haciendo conjeturas en el aire. Cuando recién asume el gobierno de Claudio Vidal y planteó un proyecto inicial de emergencia, una de las cosas que este proyecto, por supuesto, no prosperó, ¿no? Porque hubo una movilización de los sindicatos y hubo, de alguna manera, un límite social hacia eso. Una de las cuestiones que tenía como propuesta era la modificación de la tipicidad de las empresas del Estado. Es decir, si es una sociedad del Estado, pasarla a una sociedad anónima, modificarle. O sea, que quiero decirles con esto, que no es una cuestión que no haya ya el oficialismo expresado que tiene como deseo. Claro. Bueno, como sea, vamos a desde ya estar muy atentos y bueno, seguramente si hay una respuesta oficial del pedido de acceso en tu caso como diputada, bueno, doy por descontado que lo irás a difundir o a ver cómo sigue esto en tu rol de diputada provincial. Aprovechamos la oportunidad, diputada, para tratar al menos dos temas más. El cierre de año, nosotros hablamos, vos estuviste acá el 12 de diciembre, acá en el piso charlamos largo. Y se venía un cierre de año con el presupuesto 2026 que tuvo algo en un punto sorpresivo, que es que el gobierno de la provincia logró aprobar el presupuesto 2026, vos cuestionabas el capítulo del endeudamiento en particular, y lograron el apoyo de varios diputados de la oposición, es decir, del peronismo-kirchnerismo. Y de hecho, el año terminó con la renuncia del jefe de bloque de Unión por la Patria, de tu bloque, la renuncia de Eloy Chazú como presidente del bloque. Lo mismo pasó en el oficialismo, vale decir, con cambios en la jefatura de ese bloque. ¿Qué lectura haces y qué podés contarnos de ese vínculo de ustedes como grupo de diputados opositores al gobierno de Vidal, pero con algunos diputados del interior que le votaron a favor del presupuesto? Bueno, quiero decirte con la honestidad que me caracteriza, esto es producto de un colapso fiscal al que han llevado a los municipios, ¿no? Esto es producto de la realidad financiera compleja que hoy tienen absolutamente todas las localidades, salvo honradas excepciones,
por decisiones nacionales que es a los ingresos de 2 años atrás. Imagínate vos que tenés que llevar adelante distintas obligaciones y responder a las necesidades de tus comunidades, de tu comunidad, si lo vas a poder hacer con los mismos ingresos que tenías hace 2 años, ¿no? Cuando te aumentó todo el resto, por más que te digan que no hay un proceso inflacionario. Entonces, la realidad es que de esa situación compleja financieramente de los municipios, el oficialismo santacruceño aprovecha, ¿no? Y genera los condicionamientos para colaborar discrecionalmente o no colaborar discrecionalmente, o colaborar o no colaborar con esas localidades. O sea, entonces que sería, hay un escenario... Sí. Los diputados, en conversación con sus respectivos intendentes del PJ o peronismo opositores a Vidal, a ver, la lectura sería algo así como no les quedó otra que asfixia fiscalmente, y después lo que hace es extorsionarlos para levantar o no la mano, digamos. No es que hay una decisión de decir yo colaboro sin condicionamiento, no hay una decisión de decir colaboro en términos objetivos con cada una de las localidades. Hay un escenario claro de discriminación política a un sector del cual la sociedad y la comunidad no. En ese sentido, vos tenés que volver como diputado a tu localidad a responder por las necesidades de esa comunidad. Creo que es eso, digamos, lo que sucede en profundidad. No es algo que no se haya conversado y no es algo que no nos permita analizarlo con empatía. Creo que nuestra situación de lo que se discute políticamente y lo que sucede con las jefaturas de bloque, la verdad es que generan en la sociedad un cansancio, hartazgo. La gente, digamos, deposita confianza para que le respondamos a sus necesidades y trabajemos para mejorarle su calidad de vida, no para generar los procesos de discusiones sobre los nombres propios. Yo en esto, digamos, tengo una postura tomada. La política tiene que dejar de hablarle a la política hacia afuera, tiene que empezar a resolver puertas adentro y tiene que empezar a proyectar qué desea a la hora de ocupar circunstancialmente los puestos en el Estado. En esta parte de la conversación, el tema de fondo es el vínculo provincia-municipios. Quiero decir, lo que atraviesa todo este tramo de la charla tiene que ver con eso, y se sabe, es recontra público, el enfrentamiento entre el gobierno con el intendente Grasso y con la gestión municipal. Hay capítulos casi uno por semana, si contamos lo que va de este 2026. Te veo cercana en los actos públicos a actos del intendente Grasso, a cosas de Río Gallegos. Me interesa preguntarte, ese vínculo, ¿con qué tiene que ver en tu lugar, digamos, de ubicación política? Y bueno, es oportuno preguntarte también, año nuevo 2026, si habrá algo nuevo bajo el sol en eso que en verdad es una ruptura. Es decir, no hay ningún vínculo formal y de diálogo institucional o de resolver alguna cosa en conjunto entre la provincia y el municipio. ¿Cómo lo ves? Bueno, con respecto a eso, quiero contestarte que mi cercanía o no tiene que ver con que formo parte de un espacio político, de un proyecto político, y en ese sentido soy consecuente con lo que pienso. Sí, déjame decirte que no existe un enfrentamiento, porque muchas veces en la lectura que se hace en general con los vecinos y vecinas, en las conversaciones que no tienen que ver con la discusión de la política, sino en otros ámbitos, se da como la lógica de un enfrentamiento entre unos y otros, no bilateral. Hay una cosa que es concreta y objetiva, es una animosidad y una discriminación a la ciudad capital de nuestra provincia por quien sucede circunstancialmente, ¿no? Y por no pensar en términos institucionales y creer que seguimos de campaña política. Esa es la postura. Con cachetazo. Hay cosas incluso bastante vulgares dichas por altos funcionarios públicos en contra del gobernador en primera persona. Digo, eso poco ayuda. Eso poco ayuda a que en algún momento se sienten a hablar. No sé cómo lo ves vos. Mira, yo creo que en eso se responde con
con lo que se intenta gestionar todos los días, ¿no? Pero también hay una situación de una construcción. Cuando vos tenés porque esto se discute mucho en la política, ¿no? Cuánto, por lo menos yo individualmente con mis equipos, cuánto se detiene o no la política en responder esos ataques permanentes, ¿no? Y nos ha sucedido que durante mucho tiempo, muchos años, los grandes poderes concentrados de poder han construido cierta cultura política que nosotros, por distintas cuestiones, creímos no tener que debatirlas, ¿no? Y si vos tampoco ponés tu voz ahí, que no quiere decir que yo te esté dando la respuesta, digamos, que ni que quiera escuchar, ni que sea la que el intendente tenga, digamos, ¿no? Pero creo que en algún momento cuando se construye, si vos tenés un ataque permanente y sistemático, bueno, el silencio tampoco sé si es lo más saludable. Lo concreto es como vos como gestión, quiero ser clara, ponés el eje en qué ponderación. Y vos ves una provincia que mientras tiene conflicto con los trabajadores de la administración pública, no importa qué índole, situación de colapso en los hospitales, sistema educativo con un montón de falencias que él te prometió que venía a cambiarlo, realidad de una de las provincias con mayor tasa de desempleo, con una de las provincias con mayores niveles de endeudamiento, que era la más desendeudada junto a San Luis, y ahora gracias al presupuesto aprobado va a ser la provincia con mayor nivel de endeudamiento por persona en el país, digo. Entonces, cuando vos ves que frente a esa sucesión de complejidades que atraviesan la política, solo tenés la energía puesta en el ataque político partidario, ahí te das cuenta, digamos, que de alguna manera no hay una gestión que esté viendo efectivamente cuáles son los problemas de la comunidad, sino que pone la atención y la energía en cosas que a nadie le interesa, ¿no? En definitiva, yo creo que el oficialismo santacruceño debe necesariamente concentrarse en los problemas reales de la comunidad. Tuvimos hace menos de un mes infinidad de reuniones, fotos con los sectores comerciales, productivos, diciéndote que iba a venir la emergencia comercial y primero te dijeron que iba a ser una sesión extraordinaria a mediados de enero, después fines de enero, seguimos esperando, estamos ya en febrero, el sector te dijo en septiembre del 2020 que tenías un 60% que no había podido pagar los poder adquisitivo por el piso, y vos 2 años después seguís sin hacer una convocatoria de diseño, porque mejorarle la calidad de vida a los vecinos y vecinas, a los habitantes de nuestra provincia, en definitiva, no es. A quienes los oyentes escuchan o miran en YouTube es la diputada provincial Agostina Mora Doldán. Bueno, abriendo el año, concretamente el tema de servicios públicos ya ha tomado estado público y vamos a seguirlo atento, pero aprovechamos a consultar algunas otras cosas. Agostina, gracias por este rato para conversar. No, gracias a ustedes por el tiempo, disculpen si ha sido mi comunicación la que dificultó, pero bueno, a disposición para cuando gusten y conversemos. Hasta luego. Hasta otro momento. Agostina Mora Doldán, diputada provincial de Unión por la Patria. Digo un comentario de cierre porque tampoco quería, la diputada Mora Doldán no es quien dijo las cosas que yo califiqué como vulgaridades. Era el cierre del año pasado y en esta lógica de perro y gato, donde están todo el tiempo peleándose funcionarios de la provincia con el municipio, la secretaria de gobierno del municipio, Sara Delgado, hizo un posteo hablando del gobernador como el síndrome del chisito. Y vos decís, che, hermano, ¿hace falta golpear tan bajo? Decir, ¿qué día te vas a sentar a hablar si alguna vez ocurre, si te andás diciendo esas cosas? Y la semana pasada, el director de la Casa de la Juventud, Gaby Pérez, que hizo un video, que él empezó haciendo videos humorísticos el año pasado que se viralizaron, pero era un video muy direccionado contra el gobernador Vidal y muchos comentaban allí al pie diciendo, che, pero sos un funcionario del municipio, no da como hablar así el gobernador. A eso me refería con vulgaridades, por si no se entendió. Al cierre del año pasado fue el posteo de la secretaria de gobierno diciéndole al gobernador que tiene síndrome del chisito. Digo, así no te vas a sentar nunca. A mí la verdad me parece una absoluta falta de respeto, para decirlo con claridad, decir, hay límites que no hay que pasar. Porque si no es jodido después. Si ya se llevan
muy mal, pésimamente mal. Bueno, nada hace pensar que con esas líneas discursivas se vayan a llevar un poquito mejor o crear las condiciones para algún tipo de diálogo. Son las 12:05, último bloque de Arriba al Día, hasta las 12:30 los acompañamos. ...17 grados la temperatura actual en la capital de Santa Cruz. El cielo está parcialmente nublado. Recién recibí un mensaje de una compañera, una amiga, querida amiga, que me decía que el cielo no estaba nublado. Y yo le voy a decir, le mando un beso grande a mi amiga Mari, que sí está nublado. Ahora por momentos se está despejando. No sé qué cielo estás mirando vos, pero viste que en Gallegos, dependiendo para dónde miras, el cielo está nublado o no. O sea, si vos tenés la ventana mirando para allá, por ahí el cielo está despejado. Si la tenés mirando para otro lado, está nublado. Capaz atrás hay una tormenta terrible. Pero bueno, yo lo que estoy viendo acá y lo que me dice el servicio meteorológico es que tenemos un cielo parcialmente nublado con 17 grados de temperatura y una máxima pronosticada para hoy de 20 grados. Hasta las 12:30, vestite de verde, estamos en modo verano y esto es Arriba al Día, señores. Y 7 del mediodía, estamos en la previa del día de San Valentín, el 14 de febrero. Ahora en un ratito vamos a charlar un poco de lo que se viene, porque estamos preparando acá. Juli Quirós me contaba fuera del aire que tenemos una cantidad, una batería de premios para vos, que estás pensando en festejar San Valentín y bueno, estás como todo el mundo, digamos, no tenés un mango. Bueno, hay muchas ideas que se me están ocurriendo acá, que están buenísimas, que de concretarse te digo que va a ser un revuelo bárbaro y creo que van a explotar los teléfonos y los mensajes esta semana porque, bueno, ya de hecho tenemos uno de los premios, pero podrían haber más, así que quédense con nosotros en la 100.9. El 14 de febrero no solamente es el Día de los Enamorados, también es el Día de la Amistad, así que para festejar tenemos algo ahí. Ya mañana te vamos a contar un premio que gestionó Mario Oviedo. ¡Ay, muy papá! Bien, muy bien el premio que tenemos mañana. Atención, porque mañana se viene uno y supuestamente, si todo va bien, después tenemos más. 1551 6051. Amigos, lo habíamos dicho al principio del programa, lo adelantamos y ahora lo recordamos. La consigna, la pregunta del día de hoy, la adivinanza, adivinanza al 1551 6051. A ver si la pegaron. Voy a repetirla de vuelta. Quiero ver sus caras. Juli está en el estudio, Juli también lo mismo. Lean, Rodri, Brian. La consigna es la siguiente. Un camión de 4 metros de altura llega a un túnel que mide exactamente 4 metros. Pero el camión no pasa por 1 milímetro. 1 milímetro nomás le falta para pasar. Pero por ese milímetro puede destruir el camión o destruir el túnel. Entonces la pregunta es, ¿qué tiene que hacer el conductor? ¿Qué tiene que hacer el camionero para pasar sin romper nada? ¿La sacaste o no la sacaste? ¿La sacaron o no la sacaron? 1551 6051. ¿La sacaste o no? No, ni en los próximos. Acá, por ejemplo, tenemos... a ver. Buen día. Primero le mandamos un buen día a nuestro querido oyente Ekeko. Ekeko, abrazo grande, amigo. Buen día para vos. Buen día, chicos. Dice Rocío 051. La anotamos. Para mí lo que tiene que hacer es esto. Pero no sé de camiones y túneles, y se ríe Rocío. Yo tampoco, no tengo ni idea, pero el sentido común es acá lo que juega, ¿no? ¿Qué harías vos para que pase el camión? Claro, ahora pienso que Nika también sabe de camiones. Es el hombre más versátil de todos nosotros. Hoy sentimos grandemente su ausencia en sus merecidas vacaciones. Por eso te digo, si Nika estuviese acá, lo hubiese sacado rápidamente. Bueno, acá Gastón mandó un mensaje y también tiene una respuesta. Anotámelo a Gastón también, doble chance, creo que me había mandado un mensaje antes. Y manda mensaje, bueno, Ekeko es 666, 666 Ekeko.
Y acá tenemos un mensaje de voz que devela la respuesta, Brian, ¿sí? Vamos a revelar la respuesta en esta voz. ¿En la voz de quién? ¿De Keiko? Adelante, dale, Keiko, te escuchamos. Desinflar las ruedas. Sí, mi amigo, exactamente. Desinflar las ruedas es la respuesta. Pero es un camión, hermano. Y bueno, pero la desinflás. La desinflás, le sacás aire. Claro, no lo dejás en llanta, digamos. No. Tiene que bajar 1 milímetro, ¿no? Tiene que bajar. Claro, exactamente. Claro. Pasás el turno y después lo inflás de vuelta. Qué laburo, Me pasó. Buenos. Ahí habilitamos el micrófono de Juli Quirós. Buenos que cuenta días, que queridos. ¿Te sucedió eso? Yo trabajaba de logística en reparto, no en un camión, pero sí en un vehículo de gran porte y entré en un lugar donde pasé lo más bien. Era como una arcada de un ingreso de auto y cuando quería salir no salía y le faltaban 10, 12 centímetros. Un montón. No sé cómo pasé y no pasó nada. Y me puse a pensar y encima la caja estaba vacía, porque cuando tenés carga baja un poco y digo, ¿qué hago ahora? ¿Hay que romper todo esto para salir? No. Desinflé las cubiertas y salí. Bien. Pero bien estuve ahí. como media hora hasta que se me ocurrió desinflar las cubiertas. ¿Y cuántas cubiertas tenía ese vehículo de transporte? O sea, tuve que desinflar 4, que eran las duales de atrás, las 4 de atrás. Desinflé, salí, me fui a inflar, obviamente. Claro, es un laburazo. Estamos en la consigna, el vehículo es un camión. Un camión a simple vista tiene muchas ruedas. Para los que no sabemos de camiones, son grandes y muchas. Entonces es un laburazo bajar ese milímetro que en la consigna necesitaban Pero bajar. ¿es eso o no pasar? Claro, totalmente. Pasar, sí. Exactamente. Y cuando el sentido común llama a la razón, no sé si el sentido común, ese es el peor de los sentidos, pero la lógica, ¿no? Aplicar la lógica, decir, che, bueno, a ver qué podría hacer acá. Porque ¿qué hago? ¿Me vuelvo para atrás? No. Yo sabía que estaba pensando ¿Qué? agarrar Sí. a las personas que pasaban, era en una calle céntrica, y decirle, súbanse a la camioneta, y cuando complete el cupo salgo y ahí se bajan y le doy un abrazo a cada uno. Claro, sumarle peso peso al vehículo. Ahí Pero está. no, la respuesta de Keiko fue más práctica. Muy bien. ¿Alguien más acertó o solo el Keiko? Keiko y los que te acabo de nombrar y después Sí, seguimos anoté leyendo. a Rocío, anoté a Gastón. Y después seguimos leyendo más mensajes. En un ratito seguimos leyendo más mensajes. Al 15:51, 60:51. Son las 12 del mediodía, 12 minutos. Lean, no sé si brevemente nomás te puedo comentar algo respecto a lo que va a pasar a nivel nacional, políticamente hablando, a nivel nacional en el Congreso de la Nación. El miércoles es el día D, el día esperado por el Ejecutivo Nacional, por Javier Milei. ¿Qué va a pasar el miércoles? Se va a tratar en el Senado la reforma laboral. El proyecto de reforma laboral del cual se va a conocer los detalles una vez que esté dentro del Senado y por el cual hay un poroteo, el clásico poroteo que está acostumbrado a hacer el gobierno de Javier Milei, el del último minuto, que según el oficialismo dicen, La Libertad Avanza asegura que tiene entre 41 y 44 votos, lo que le alcanzaría para la aprobación de la ley en general, que después se trataría en la Cámara Baja. Claro, en la Cámara de Diputados. Ahora, mientras tanto, mientras el gobierno deja trascender esto, está empezando a haber algunos rumores en la política fuertes, como por ejemplo una denuncia, o rumores no, declaraciones fuertes, como la de Sáenz, el gobernador de Salta, que dice que los legisladores peronistas están recibiendo presiones, supuestamente, por parte de algunos sectores del peronismo para que voten en contra de la ley de reforma laboral. Pero por el otro lado también el gobierno del oficialismo dice que ya tiene los votos. Entonces ahí te das cuenta que está todo medio embarrado, porque si salta el gobernador de Salta, bueno, valga la redundancia, ¿no? Si salta el gobernador de Salta a decir que están recibiendo presiones de los legisladores, que hoy es uno de los títulos principales, pero al mismo tiempo te das cuenta de que el oficialismo está diciendo que ya tiene los votos, que no es necesario, bueno, o sea, nunca se termina de entender qué es lo que pasa detrás de eso. Las votaciones es reforma laboral, ¿cierto? Un temazo además. Sí. El asunto, son estos temas que las votaciones son tan ajustadas y el toma y daca tan hasta último minuto que las votaciones terminan siendo reveladoras. Son aquellas cosas que se explican con el diario del lunes. Total. Es decir, cuando se vote entenderemos mejor algunas cosas que ahora se están cocinando. Lo que dicen es, la fractura en el peronismo está por el lado de Catamarca, Jujuy y Tucumán. Claro. Que son las esos provincias gobernadores que el gobierno está negociando con ellos. Esas son las provincias que romperían la unidad del bloque opositor. Ahora. Igualmente, la gran pregunta es si después la ley se va a tomar. Para esta primera instancia en la Cámara de Senadores, bueno, pareciera que los votos están garantizados. Ahora, es una ley que tiene algunos puntos controversiales, no solamente para los trabajadores, sino también para las provincias.
Por ejemplo, por la quita de impuesto a las ganancias, que es un impuesto que es coparticipable, es decir, si quitan ese impuesto, digamos, si eso verdaderamente forma parte del texto final de la reforma laboral, la pregunta de eso es cuánto va a afectar a las provincias en la coparticipación, Claro. la plata que dejan de recibir. Por eso digo, habrá que ver, digamos, cómo avanza. Esto es un punto a punto, ¿no? Avanzaron en la Cámara de Senadores, después en diputados es otra la historia, empieza la negociación de vuelta, pareciera. Sí, y es más heterogénea y más compleja. Y más compleja, pero hay puntos polémicos de la reforma que sí podemos destacar de lo que es reforma laboral solamente. Por ejemplo, tema banco de horas, ¿no? Que es uno de los puntos que más se discute o que más polémica genera, que es el que permite a las empresas compensar horas extras con descansos posteriores, evitando pagarlas como extras. Claro. Es decir, vos vas a laburar más, si esta ley sale, ponele y se aprueba tal como dicen, pero en vez de pagarte la guita por el laburo que hiciste extra, hoy que vos necesitas el mango para llegar a fin de mes, en vez de pagarte con plata, te pagan con descanso, ¿no? Otro de los puntos es indemnizaciones. Lo que buscan es crear un fondo que se llama FAL, el Fondo de Indemnizaciones, para pagarlas posiblemente usando fondos del ANSES, Claro. dicen. Hablando otra vez de desfinanciamiento de, en este caso, dinero de las jubilaciones, ¿no? Totalmente, exactamente. Y se excluirían conceptos de cálculos para que sean más baratas para el jefe. O sea, le simplifica esto también a las empresas, al empleador. Otro de los puntos es, y con esto cierro, el debilitamiento sindical. O sea, los acuerdos individuales o por empresa van a tener más peso que los convenios colectivos generales. Es decir, esto fractura la unidad de los trabajadores, entre comillas, sí, la unidad sindical, porque lo que hace es dividirlo, digamos, dentro de cada sindicato hay muchos sectores, y cada sector va a poder negociar por su cuenta. Entonces, si negocia uno, y uno llega a un acuerdo y el otro no, es muy difícil después que se arme una huelga general o una movilización masiva que genera algún tipo de ruido suficiente como para poder llegar a un acuerdo, por ejemplo, a favor de los trabajadores. Este tema está teniendo fuerte repercusión en Santa Cruz, en todo el país. Juli Quirós viene la semana pasada de cubrir la conferencia de prensa del Frente Sindical, y ahora, Juli, llegaste de la calle, para abrir el micrófono y seguir si quedó algún punto más, sumarlo, Rodri, pero hoy a las 15:30 hay un plenario acá en Río Gallegos, se llama a 15 horas, Asamblea Abierta de Trabajadores. Ahora anduviste por el gremio de los judiciales. En realidad, ¿en qué lugar reclamaron los judiciales de la provincia? Acá en Juli? el Tribunal Superior de Justicia, gente está cortada y al menos permanecería un ratito más así la avenida Kirchner en su intersección con Chacabuco o Errázuriz, porque justamente en continuidad de lo sucedido la semana pasada, los judiciales hicieron presentes, o parte de los trabajadores y trabajadoras judiciales se hicieron presentes a las puertas del Tribunal Superior de Justicia pidiendo que les sea liquidado todos los haberes ya acordados. Hay un 4%, como lo decíamos la semana pasada, que quedó en veremos. Ese es de una negociación paritaria del año pasado, Sí, ¿cierto? sí, las dos paritarias que tuvieron el año pasado, según nos indicaba Mascheroni, fueron en marzo y en septiembre del año pasado, las cuales obviamente están rubricadas, reconocidas de manera oficial, y ustedes saben, toma fuerza de ley la paritaria. Sin embargo, han percibido estos descuentos que obviamente generan esta movilización y fundamentalmente exigen que se les sea liquidado de manera completa los haberes, ¿no? Y obviamente esta situación pone el foco hacia adelante en el propio gremio judicial. Lo hablábamos la semana pasada y lo consultaba con Mascheroni si tenía conocimiento de algún otro ámbito o alguna otra dependencia de el Estado en la que los trabajadores hayan sufrido descuentos de algún tipo o no es descuento, es la liquidación incompleta de haberes. Me decía que no, pero que bueno, que nadie está exento de esta situación. Así que hay medida de fuerza, y para el conductora que ande por la calle, tenga en cuenta que en la esquina del Banco Santa Cruz está cortada la avenida Kirchner y es un quilombo dar la vuelta, así que eviten la zona. Y el paro de los judiciales es lunes, martes y miércoles. Exactamente. Y de ADOSAC, el gremio docente, definió paro para el miércoles 11, que coincide, en verdad, Rodri, por eso estoy uniendo los temas con el día en que se trata en el Congreso, en el Senado, de la reforma laboral. Sí, exactamente. Bueno, solamente un cierre nomás por el tema de reforma. A ver, uno de los temas que supuestamente va a generar más debate en esto de la reforma laboral es que el proyecto del oficialismo supuestamente incluye, según advierten,
una reforma impositiva encubierta que va a tener un fuerte impacto en la recaudación y en las finanzas provinciales. Por eso te decía de vuelta, digamos, ojo, a ver, hay que ver cómo, ahora hay que ver, en Senado posiblemente si todo sale como dice La Libertad Avanza va a ir bien. Sí, porque toca el impuesto a las ganancias para empresas. Ahí viene el desfinanciamiento de las provincias porque es coparticipable el impuesto a las ganancias. Lo que dicen es que el monto para distribuir a las provincias va a sufrir un recorte de 3.187 billones de pesos. Esa es plata que no va a entrar a las provincias en caso de que se haga esta reforma impositiva encubierta. Claro, adentro de la reforma laboral. Dentro de la reforma laboral. ¿Por qué? Porque reduce también no solamente esto, digamos, no hablamos solamente de lo coparticipable, hablamos de las contribuciones patronales, de los... Bueno, sí, hablamos puntualmente de esto cuando decimos de los 3.187 billones, contribuciones patronales, impuesto a las ganancias, tributos coparticipables, toda la plata que va a las provincias. Bueno, si esto se aprueba así tal como está... Claro. Además es uno de los principales ingresos por coparticipación nacional, es lo que perciben las provincias por impuesto a las ganancias. Por eso los gobernadores dicen, bueno, ¿y qué me das a cambio? Ok, ¿vos nos vas a bajar este dinero? Sí. ¿Nos estás pidiendo que nuestros senadores... parafraseando a un negociador gobernador peronista, decías Salta, Tucumán, provincias del norte, Catamarca. Bueno, ok, ¿vos querés que yo te apoye la reforma laboral? ¿Qué me das a cambio si vamos a perder coparticipación? Claro, esta es una de las claves. Es difícil de negociar eso, porque totalmente. la plata esa donde... Pero además está toda la economía a la baja y esto es más a la baja aún para los gobernadores. ¿Pero qué podría ser que un gobernador diga, che, bueno, o sea, esta plata, bueno, la plata esta no va a entrar, pero ¿qué vos podés dar? ¿Qué podría ser? ¿Qué podría pedir a cambio? Me pongo a pensar. No lo sé. No se me ocurre. No, porque además con obras no te alcanza. O sea, es pan para hoy, hambre para mañana. Vos te financian obras y decís, bueno, las obras ya me las sacaste antes. No es negocio. No, y además que no es negocio en cambiar obra pública por caída de coparticipación, porque la coparticipación es de acá en adelante para siempre. Claro. Por ley. Y además que la obra es, como sabemos, una moneda de cambio de hace mucho tiempo, pero que... poco se puede confiar en la palabra de este gobierno, ¿no? Que dice una cosa, hace otra, miente descaradamente, ahora con un perfil oficial incluso, así que yo creo que, de hecho lo dijo Sáenz, son como palomas de iglesia, cagan a los fieles, dijo. Es cierto. Asumiéndose como fiel hace ya 2-3 meses. Es cierto, ese asumiéndose audio como fiel al gobierno nacional, pero que lo cagaron. Un audio de una declaración de hace un mes y pico atrás. Sí. Que lo antes dijo. de hacerse la rinoscopía de la semana pasada. Qué loco eso, ¿no? ¿Por qué se hizo una rinoscopía? Porque habilitaron unos equipamientos nuevos, entonces él fue y se hizo la rinoscopía. En su provincia. Sí. Para demostrar que él no toma cocaína. ¿No? ¿Es eso? Quizás sí, creo que sí, ¿no? Es que es eso, la rinoscopía es para detectar restos de consumo de cocaína. Pretende que todos los en una época la habían propuesto para acá, para la... Sí, lo que pasa acá es que se chicanea con eso. Sí, claro. Decirte, propongamos rinoscopía, es decirle a tu enemigo que... sos un falopero. Claro, todo muy lindo, ¿no? Muy elegante, pero se usa como chicana política cada tanto. Lo hizo Peralta con el kirchnerismo en su momento. Acá a nivel provincial hace un año y pico también. Bueno, hagamos rinoscopía. Todo muy elegante, ¿no? Muy bonito. Estaría todo. Bueno igual, sería un lindo momento, ¿no? Pastillita Estás nomás. nominado. Último detalle nomás de lo que va a pasar en el Congreso. El proyecto de ley de reforma penal juvenil, nomás, solamente una cosa voy a decir. Después lo ampliaremos, lo trataremos y demás. Vieron que se hablaba de 13 años, como la edad de la que el gobierno quiere que baje la edad de imputabilidad. Así es. Bueno, lo que dicen o lo que yo leo por estas horas y en los últimos días es que no habrá consenso para los 13, sí para un piso de 14, o sea, de 16 a 14 años. Es el promedio en la región, más o menos. Eso es lo que dicen. Habrá que yo ver lo escuché a Miguel Ángel Pichetto que dijo exactamente lo que acaba de decir. 13 me parece mucho, 14 un consenso en la región está bien, dijo. 13 es muy chiquito. Bueno, ya igual 14, 13 uno piensa, son niños. O sea, si lo pensás, saquemos de discusión el tema de la edad de la imputabilidad. Digo, son nenes. Sí. O sea, no dejan lo de que ser pasa es niños. que siempre pasa en estos casos que se embarra la cancha tomando un caso testigo de un pibe que pasó hace un poco, homicida. Y señalándolo como el causante de los males de toda la Argentina, como si Caputo no hubiese endeudado con 90 millones de dólares, ¿no? 90.000 millones de dólares. Entonces, es engañoso, pero la gente entra a lo loco, porque sobre todo en sociedades o en ciudades más grandes donde la inseguridad es un problema real que nadie nunca se encargó de solucionar del todo.
la gente que tiene miedo dice sí, con todo, a por ellos. Sí, tal cual. Hay que buscar un enemigo siempre. Lo que pasa es que se falsea mucho la discusión y la semana pasada teníamos también la discusión de que Argentina va a ser un país receptor de migrantes y de delincuentes de otros países. No tenemos capacidad carcelaria para los delincuentes domésticos y queremos importar delincuentes. Somos una locura. Sí, y casi ninguna discusión se da a fondo y en serio y con argumentos que no sean engañosos. Ese es como el principal problema. Para entender mínimamente un tema público de los principales de la agenda, hay que como desenmarañar todas las falacias que hay de por medio y las estupideces que circulan en redes sociales. Y es muy difícil llevar claridad en esas condiciones, ¿viste? Realmente es muy desafiante. Sería bueno, tal vez, si se puede, propongo nomás, entrevistar a algún senador. Para si saber hablan, bueno, pero si hacemos hablar a Carambia y a Gadano antes de la votación, te digo que sería la nota del año, ¿no? Porque sirvan bajito siempre. O Alicia Kirchner también, o sea, cualquiera de los gobernadores, digo, o sea, que hablen. Sí, no da entrevistas. ¿Vieron que Alicia Kirchner no da entrevistas? Jamás. Pero no está de más, digamos, del lado del periodismo, sin duda. Intentarlo y decir que se intenta también, porque si no, como que estás esquivando el bulto. Sí, ¿no? No, y es el tema. O en realidad das por hecho como no me vas a atender ni te llamo. Claro, pero bueno, la entrevista de la semana, si se pudiera, sería con un senador, porque van a tratar el miércoles los senadores estos proyectos de los que estamos hablando ahora. Totalmente. En este combo de cosas que en verdad están interrelacionadas, quiero cerrar con lo siguiente, que me parece importante del punto de vista del gobierno, cómo ven las cosas para lo que viene. Entonces, a ver, ¿por qué estamos hablando de ley penal juvenil, que es la baja de la edad de imputabilidad y de reforma laboral juntos? ¿Por qué estamos hablando de los dos temas en simultáneo? Porque es la agenda del gobierno de Milei que se tratan extraordinarias ahora el miércoles. Acá los sindicatos, que están en el frente sindical reclamando desde la semana pasada y los judiciales a la cabeza por este aumento que no percibieron, hay dos temas. Uno es nacional, que es la reforma laboral, y otro provincial es qué va a pasar con las paritarias. Hay una resolución del Ministerio de Economía que se conoció la semana pasada, que es la resolución 30/26. Voy a leer textual este párrafo. Es lo que es interpretado por los gremios estatales como un paritaria cero, como un decir, che, acá no se va a discutir salarios. El artículo 1 de esta resolución del nuevo Ministro de Economía dice, voy textual, establécese a los fines de garantizar una adecuada ejecución de los presupuestos y de compatibilizar los resultados esperados con los recursos disponibles, las cuotas de compromiso, devengado y pago deberán ajustarse a lo establecido en la presente resolución, de modo tal de no incrementar el gasto corriente producto de incrementos en las pautas salariales aprobadas al 31 de agosto de 2025. ¿Vieron qué pasa con los artículos que hay que traducir? Este artículo creo que hay que traducirlo bastante, es decir, es cualquier cosa menos coloquial y sencillo de hecho lo leí y tendría que volver a leerlo para que los oyentes lo retengan, pero es lo que los gremios dicen, che, pará, ¿cómo ajustarse a? Dicen, che, paritaria cero, etcétera. Lo que voy a leer ahora, y con esto cerramos el abordaje de hoy de este tema, es un comunicado de prensa de gobierno del sábado. Vos tenés a todos los gremios diciendo, che, ¿paritarias cuándo? ¿Paritaria cero? ¿No le pagaron a los judiciales? Están todos pegando el grito en el cielo. Comunicado de prensa del gobierno de la provincia del último sábado. El título, si vos te guías por el título, dice: Trabajo establece agenda para 2026 y ratifica el diálogo con los gremios en Santa Cruz. Ok, ratifica el diálogo con los gremios en Santa Cruz. Esa es la idea que se sacan limpio. El ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Juan Mata, destacó la continuidad de las negociaciones salariales, reconoció el retraso en los sueldos estatales y aseguró que el gobierno provincial mantendrá abiertas las paritarias, según la disponibilidad de los recursos. Insisto con que esto es un parte de prensa oficial. A mí me llamó la atención de este comunicado los últimos dos párrafos. Adelanto mi tesis. Acá hay una cosa que es muy básica, muchachos. Sí. ¿Cómo se descomprime esto? Llamando a paritarias, no hay otra. No hay, sí, pero si no hay guita, ¿para qué va a llamar? Claro, pero digo, hasta tanto no se haya una convocatoria a las distintas paritarias, esto va a seguir siendo te desconfío y te miro de reojo todo el tiempo, ¿no? No hay otra alternativa. Últimos dos párrafos textuales, En relación con el desarrollo de las negociaciones durante este año, el titular de la cartera laboral señaló que, cuando sea necesario, se reunirá con el ministro de Economía para analizar el detalle de los recursos disponibles. Voy de vuelta con la oración.
Sí, está claro. Cuando sea necesario se reunirá con el ministro. ¿Y cuándo va a ser O necesario? sea, ellos disponen cuando es necesario, no el bolsillo de cada quien. Esto, insisto, es un comunicado de prensa oficial. Con esa información, indicó, dice el comunicado de prensa, se elaborará una propuesta para la paritaria central. Finalmente, Mata, que es el ministro, remarcó que el gobierno provincial mantendrá todas las reuniones de trabajo que sean necesarias para alcanzar acuerdos con los representantes de los trabajadores, quienes, según señaló, se encuentran a la espera de la convocatoria para las próximas negociaciones salariales. Sí, está claro. Hasta tanto no haya una fecha de apertura de paritaria, esto no se va a descomprimir. Correcto. Esa es mi último aporte. De otra cosa no veo, ¿no? Hasta tanto no haya una convocatoria, esto va a seguir siendo un clima de tensión creciente. Igual, en mi rol de asesor de Juan Mata, que no lo soy, pero lo asumo en este momento, le diría, Juan, no digas eso, decí que están trabajando y elaborando la propuesta para llamar en algún momento paritarias. Claro. Y chao, después sí, bueno, no terminamos de elaborar la propuesta, estamos en esta todavía. Lo que pasa es que el rol, justamente eso que estoy coincido con lo que dice Juli, el rol del ministro de Trabajo se desdibuja, porque es como... Bueno, vos pero escuchás- nunca jamás desde que era Secretaría de Trabajo, ni ahora que es Ministerio, el organismo funcionó como un árbitro. Eso está fuera de discusión. Lo que digo yo es que cuando el tema de las declaraciones es un tema complejo, porque vos estás de ambos lados del mostrador, ¿no? Sí. Y es complicado, porque estás metiéndote, vamos a hablar con el ministro de Economía, pero al mismo tiempo es árbitro. Entonces el árbitro... Claro. Esa es la discusión, me parece, coincido con vos. Para mí hay que ser cuidadoso ahí, y más en un tiempo como este, a ver qué digo. Porque si sos el árbitro, sos el árbitro, ¿no? Totalmente, sí, esa es la discusión de todos estos años según cómo está hecha la ley de paritarias. El gobernador la semana pasada dijo en el acto del aniversario de los antiguos, somos malos comunicadores. Lo dijo con sus propias palabras, ¿no? Y acá el comunicado de prensa, ojo, no me la agarro con el colega que escribió esto, digo colega trabajador de prensa del área de prensa de gobierno, porque en tal instancia por supuesto es una comunicación política y es lo que el gobierno tiene para comunicar. Pero que el comunicado diga que el ministro señaló que cuando sea necesario se reunirá con el ministro de Economía y ya tenés a todos los gremios enfrente haciéndote paro, decís, bueno, ¿y cuándo va a ser necesario? Muchachos, vayan resolviendo más o menos qué hacer. Y insisto, no hay que ser un genio, ¿no? Para darse cuenta, hasta tanto no haya un primer llamado a paritarias, no se va a descomprimir absolutamente nada. Y hay que abrir el paraguas de alguna manera y señalar que trabajadora, sindicalizado o no organizado, que pide una mejor condición salarial en este contexto, no es ni golpista, ni cuca, ni no sé. Después pónganle los calificativos que quieran a las conducciones o dirímanlo entre las conducciones, pero se hace cada día que transcurre más legítimo el hecho de necesitar rediscutir los salarios, porque no alcanza. Sí, y de eso hecho, nos veníamos basando en la inflación, nosotros ya lo señalábamos anteriormente, que es como una metodología que si bien es la que hay y es la que uno entiende más sensata, ya cuando vos percibís el aumento del sueldo anterior, ya estás gastando con los aumentos nuevos. Es decir, ahora en febrero estoy pagando o recibí, vamos a decir, el aumento de enero, pero estoy pagando los aumentos de febrero. Y el mismo gobierno hoy quedó expuesto con que es una mentira la inflación, ¿no? Claro. Hasta el FMI le dijo, che, fíjate de actualizar tu forma de medir tu coeficiente porque no es correcto como lo estás haciendo. Sin embargo, lo van a sostener a sabiendas de que es una mentira y de que no refleja nada, porque veníamos hablando ya, bueno, pero estamos dando el gobierno... También entiendo por qué lo dice, ¿no? Estamos dando la cláusula gatillo, estamos manteniendo el poder adquisitivo con la cláusula gatillo. Pero ya sabíamos que era mentira. Claro, que ese índice es menor al aumento promedio de las cosas. Sí, se aumentaron un 700, 1500% las tarifas de servicios. Nunca puede ser un 2, un 3, un 6%. Y otra cosa, chicos, es que la cláusula gatillo venció este mes. Sí. Nos lo comentaba, al menos vieron que la paritaria, la que más atención pública se lleva siempre es la docente,
Porque, bueno, tiene que ver con el paro docente, si hay clases o no, etcétera. Cuando entrevistamos el martes pasado a Juan Manuel Valentín, de ADOSAC, Río Gallegos y ADOSAC Provincial, la cláusula de gatillo venció. Entonces, claro, si vos no abrís paritaria, ya no hay cláusula de gatillo. Es decir, no hay un aumento garantizado por la inflación vencida. Entonces, eso lo que hace es que el reloj corra todavía más rápido a la expectativa de quienes esperan aumentos salariales. Y ni hablar de que todo lo que estamos hablando está basado en la medición del INDEC, que ya quedó vetusta, digamos, que ya no funciona, una medición que es del año, está basada en consumo del año 2004, una discusión que no se quiso dar, que el gobierno terminó, que Milei terminó reemplazando al presidente del INDEC porque no quería cambiar la forma de medición para actualizar los índices de inflación. Es decir, que la inflación que vos conocés, que están publicando el gobierno nacional, en base a la cual a vos te aumentan el sueldo, es una inflación vieja. Claro. Porque la inflación actual es mucho más alta. Y va a ser mucho más alta con el tema de los aumentos por la quita de subsidios en los servicios públicos. Claro. A mí me llegó servicios públicos con un aumento que todavía no logro entenderlo, interpretarlo, pero a mí me aumentó bastante la tarifa. No sé ustedes si les tocó pagar las cosas del mes en estos días. Yo pagué luz bastante más caro y gas también, y es una época del año donde en verdad gastamos menos luz. Sí. Es cierto que también es agua, ¿no? Nada más que uno dice luz, pero igual es agua. Pero es una época del año, digo de noviembre en adelante, donde consumimos menos energía eléctrica porque los días son muy largos. Es decir, hay mucha luz solar. En mi casa, no sé, a ustedes les debe pasar lo mismo. Piensen cuántas veces prenden la luz y la apagan, y es mucho menos uso de luz eléctrica comparado con la época invernal. Y aún así me llegó como 9 lucas de aumento por lo menos. Me llamó la atención, ¿no? Lo comento así, comentario doméstico, simplemente para hacer los cálculos después. Son las 12:36. Quedó en el tintero para anotarlos, ¿no? Ya adelantamos que el regalo es mañana, Rodri. El regalo para nuestros oyentes de la consigna mañana. Regalos, Sí, mañana vamos a contar todas las novedades. Lo que está consiguiendo, yo estoy viendo acá los mensajes que va mandando al grupo de la radio. Atención, enamorados. Claro, eso es, ustedes están preparando el regalo o los regalos para San Valentín, que claro, el sorteo lo haríamos el viernes, ¿no? Porque el viernes es viernes 13, sábado 14 de San Valentín. El regalo de mañana es un regalo, el de todas las semanas. Sí, el común, el frecuente. ¿Quedó alguien afuera o no? Anotamos a todos, ¿no? Yo creo que están todos. Estoy preguntando a Brian si no ha quedado alguien afuera. Están todos en carrera. Lo hemos leído por las dudas. Claro, ya revelamos también la consigna, que era que había que desinflar las ruedas del camión. Sí. Esa era la última adivinanza. Hemos cumplido con todos. Pero bueno, eso después mañana, eso nomás. Ahora, mientras me confirma Brian si hay mensajes, solamente eso. Presten atención a partir de mañana, los románticos, los enamorados o los que quieren celebrar el Día de la Amistad. Porque acá Julián Quirós está consiguiendo premios que nunca antes se han visto en la historia de la radiofonía mundial. Mirá, ¿tanto? Es decir, yo no tiendo a exagerar, vos sabés que soy un tipo que no exagera. Sos muy exagerado. Pero ahora una cosa, ¿por qué meten el Día de la Amistad y el Día del San Valentín el mismo día? Para mí eso es un contrasentido. Son los el 20 de junio. De julio, pero ahí Rodri nos está apuntando algo del Día de la Amistad. ¿Qué es exactamente? Es una forma, y bueno, hay mucha gente que está sola el 14 de febrero. Déjame googlear, se llama Día Esos de son los despechados. Día del Amigo es el 20 de julio. Los resentidos que se juntan a festejar con los amigos porque no hay nadie que le dé bola. No sé, yo creo que me parece, está bien, hay que abrirlo, hay que ampliarlo, porque si no también dejamos afuera un montón de gente. Tenemos oyentes que no están casados, que están solteros. Sí, pero no era que la semana pasada no estaba vos con tu teoría de hacerte unos fideos con no sé qué y... Sí, la autocomplacencia. Sí. La autosatisfacción en un buen sentido, va a ser medio raro. La autosatisfacción. Pero digo, me refiero como a darse, lo quiero decir, a darse uno lo que necesita. El viernes te expusiste mucho y ahora lo estás evitando y me parece bien que lo evites. No. Evitalo. No, pero yo insisto con que uno se tiene que dar lo que le falta. No tiene que esperar a que venga otro a dárselo. Y yo creo que en esta cosa, creo que el Día de los Enamorados, ¿uno puede estar enamorado de uno mismo? Es la gran pregunta. Yo creo que hay mucha gente que se enamora de sí mismo. ¿No? Sí. Hay gente que está enamorada. Me parece demasiado vanidoso. Sí, es un montón. Bueno, pero puede pasar. Aparte, la comunidad, la sociedad se hace con otro, no uno mismo. Vos no hubieras nacido si tu papá se hubiese querido solo. No, sí, bueno, pero igualmente. Yo lo que digo es, el 14 de febrero, el sábado, va a haber mucha gente... Porque el mundo tiende a eso justamente. Mucha gente que va a estar soltera, divorciada, sola. Y que bueno, y muchos de ellos
tal vez son oyentes nuestros. Vintage, todas vintage. Entonces me parece que es importante cosa, ampliar. ¿Pero qué va a haber el espectro. regalo para los solteros también entonces? Para los solteros que celebren el día. No. Opa. Claro, ves que Juli dice que no. Los regalos que yo estoy consiguiendo para que regalar. ¿Con quién vas a ir al telo? ¿Solo a jugar a la Play? Olvídate. Estoy haciendo unas gestiones, pero. ¡Carajo! Adelantaste algo ahí fuerte, ¿eh? Bueno, Totalmente. se sale. Voy a decir algo para acomodarnos nomás. Son las 12:40. Terminó arriba el día. Aunque siga en este bonus track, es el momento licencioso del programa. Lavar las manos. ¿Qué quieren decir? Pero No, digo como para salir de las formalidades. Perdón, Juli, pero digo, si hay alguien, por ahí hay alguien que no está en pareja, que no está de novio, que no tiene ganas de blanquear el amor, que se quiere ganar ese premio, ese voucher para ir al telo. Y bueno, o sea, tal vez esa persona es oyente y tiene ganas de ganárselo y capaz va al telo con algún amor de esos fugaces. Ah, bueno, sí. Eso puede pasar, ¿no? Como no hace falta estar en pareja, digamos. No es condición sine qua non, ¿no? Sí. O sea, se puede compartir con... No, pero tenés que tener a alguien con... Si te lo ganás y estás solo... Bueno, igual... Puede participar, no vamos a discriminar a nadie, porque en tal caso capaz que se lo regala a alguien que tenga, no sé, se lo gana a una oyente, no sé, Alicia. Sí. Y ella capaz que se lo regala. Que Alicia además te recomienda que no hay que ponerse en pareja. Ella me la cruzó un par de veces y dijo, no hay que estar en pareja. Claro, y ella capaz que tiene estoy sola y estoy bien así, sería la filosofía. Yo creo que no hay nada mejor que encontrarse con otro, pero bueno, son circunstancias y si se lo gana alguien que está solo y que no tiene chance, se lo puede regalar a alguien más y queda bien. También. Todo sea por el tema acá está que nosotros lo que celebramos es el amor. Este en tema toda su no me forma. da mucho amor igual, amigo. Me da medio depre. Ya lo habías dicho, me acuerdo. Este es Wicked Game. Ese, Sí. Game. Bueno, chiques, nada, eso. Queda para mañana entonces, vamos a Sigo anunciarlos gestionando. a full. Claro, a en full, verdad estás en plena negociación. Estamos en eso. Ya conseguimos algunas cositas. Bien ahí, Y bien ahí. algunas están ahí. Te resolvemos el Día de los Enamorados, básicamente. Esta radio te resuelve el Día de los Enamorados. Hoy que no hay un mango en la calle, que todo cuesta, que está difícil, querés quedar como un romántico. Bueno, esta semana vas a tener que dejar la radio puesta en la 100.9, porque nos vestimos de verde todos los días, pero esta semana, con Leandro Dolan a la cabeza de este programa, vamos a llamarle el conductor de este programa en la semana de San Valentín. Nos vamos a vestir no de verde, sino... No me vengas con el rosado, por favor. De rosa. ¿Viste? Exactamente. Bueno. Pero el que se tiene que vestir de rosa es el conductor esta semana. Ni en pedo. Así que Perdón bueno. que lo diga así, pero ni en pedo. ¿No? No. Al único que le queda bien el rosa acá es a Brian. Fíjense el gorro de Mica Brian. igual tiene un par de remeras Es cierto. al cuerpo, rosa. Y les queda bien, pero le queda bien. A mí el rosa me sienta mal. Me sienta ¿Sí? mal. Tuve una remera rosa, de hecho el color es magenta, exactamente, que es parecido al rosado. Sí. No me queda bien. ¿Qué estamos A Brian le queda la pantalla rosa, está muy bien para ilustrar este ¿Y momento. antes? Chicos, anotamos a Judith, ¿puede ser? La anoto. Que mandó un mensajito que le pegó, dice que había que desinflar las cubiertas del camión para que pase por el túnel. Tenía razón, Judith, mirá, y eso que no maneja camiones, por lo que yo sé, por lo menos. El Así regalo es mañana entonces, fuera de San Valentín, mañana regalamos Otro regalito tenemos. una cosa rica para compartir a quienes participaron el día de hoy. Mira, y hablando de amor, desamor, y si San Valentín se festeja solo o acompañado, es coincidencia de todos modos. El tema musical de cierre es Seguir viviendo sin tu amor. Bueno, en este caso es una canción de desamor, un recontra clásico del rock argentino. Es una efeméride que pega en el palo, porque en verdad la efeméride fue ayer. 8 de febrero se cumplió un año más de la muerte de Luis Alberto Spinetta, que murió en el 2012. Pero hay dos fechas spinettianas muy pegadas una de la otra, porque el 23 de enero, que es su natalicio, pasaron poquitos días del 23 de enero, es el Día del Músico Argentino. ¿Recuerdan ustedes? Es una conmemoración, celebración nueva en el calendario de efemérides nacionales. 23 de enero, Día del Músico Argentino, es por el nacimiento de Spinetta, que nació el 23 de enero del 50, pero falleció un día como ayer. Pero bueno, ayer no estuvimos al aire, entonces la efeméride la traemos en el día de hoy. Conocen Seguir viviendo sin tu amor, ¿no? Que algún marciano no la conocerá, la ponemos en el aire. No vería la razón en seguir viviendo sin tu amor. Y hoy que enloquecido vuelvo buscando tu querer. No queda más que bien.
18 grados en este momento en Río Gallegos, cielo nublado o parcialmente nublado. Pronóstico de viento por la tarde de 30 kilómetros de viento y ráfagas de 50 kilómetros soplando del oeste. La máxima para hoy, 19 grados. Los datos del tiempo en Arriba el Día modo verano. Y pensaba, claro, nosotros hablando de amor, desamor que hacemos con San Valentín, una discusión, tengo la sensación que vamos a discutir esto toda la semana con diferentes puntos de... Pero claro, el protagonista de esta canción la pasaría mal un San Valentín, muchachos. Por eso el digo. protagonista de Seguir Viviendo Sin Tu Amor la pasaría pésimo. Horrible, ¿no? sí. Porque viene de una ruptura, claramente. Es muy bonita, también Muy buena interpretada en vivo con violines. Con eso cerramos enseguida. Cajón Una peruano. cosa... Claro, con cajón peruano también, es cierto. En modo acústico de Catupecu tiene como 20 años ya esa versión en vivo. Para decir algo de rigor, el presidente del Atlético Boxing Club respondió a nuestro pedido de entrevista esta mañana y estaba dispuesto a salir al aire y se nos pisaba con la entrevista con la diputada Mora Doldán. Sencillamente, bueno, ¿qué quiero decir? No es que nos dejó plantados, porque hace 2 horas atrás parecía que nos había dejado plantados. No, están en viaje, todas esas cosas. Boxing ayer jugó de visitante en Río Negro, estuvo predispuesto a atendernos, pero a nosotros se nos complicaba el aire porque se nos pisaba con otros contenidos. Sencillamente decir a los oyentes que bueno, que tuvo la gentileza de responder nuestro mensaje, tal se había comprometido. En una de esas, si tenemos suerte, retomamos ese contacto mañana. Muchachos, colegas, compañeros del aire, lo que tengan ganas de decir en este cierre de día lunes. Juli, Rodri. Muy linda mañana. Verde con rosa no pega ni con... Tírenme para adelante la consigna, no para atrás. Te quiero de rosa mañana, Lean, ¿eh? Así te quiero ver mañana, Che, no pensé que iba a terminar así de mal el programa. Veníamos bien. Venía impecable el programa. De hecho, ni siquiera discutido por cuestiones... El día de San Valentín es para los amores correspondidos. Punto. El resto hace lo que puede. Digamos. Hay gente que la pasa bien sola, pero hay gente que no. Entonces, para mí, el día de San Valentín es para los amores correspondidos. Esa es mi tesis, pero no digo que es la verdad revelada. ¿Y el 13 es para el pata de lana? O sea, para el 13... Dicen que es el amante, ¿no es? Claro, el 13 reservas el día para tu otra. Claro, pues, es que ahí lo están, tiene, ¿no? claro, Los es que amantes. están los días oficiales y los días semiclandestinos o clandestinos, ¿no? Y el que tiene las dos cosas tiene que desembolsar. No, y además tiene que armar una logística. No, justo tengo que viajar por trabajo o algo el viernes. Sí. ¿Saben que cuidadoso. ¿Saben que va a ser el tema más espinoso de toda la semana? No sé si ustedes tienen la misma sensación. El tema más espinoso de conversación nuestra, digo, al aire, es San Valentín. Somos el por todas sus festival de los implicancias. solteros acá, salvo ahora que Nika no está. Es verdad, que era el que cierto. le daba la cuota de amor. Y bueno, Brian, pero todos- después. Y todos bueno, solteros. Rodri. Nosotros 3 que estamos al aire, Sí. durísimo. Sí, verdad, somos más Y solteros nos que casados. juntamos a comer unos bifes, algo, por lo menos. Hacemos algo Vestido así. de rosado. Algo Todo así. joda, todo es risa, todo mujeres, champaña, están todos locos esto. Bueno, tenemos una larga semana por delante, estimados oyentes. Nos vamos con Seguir Viviendo Sin Tu Amor en la versión de Catupecu Machu en homenaje al gran Luis Alberto Spinetta. A tu corazón yo llego igual.